Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Buenas a Jason, a Fire7, o sea, Sarita, a Fabio o Hidden y a Cabolo, que es Nachito. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos? ¿Cómo estáis? No sé si me falta alguien por saludar, si no, pues os iré saludando. Ya sabéis que yo, el chat me cuesta leerlo, pero estoy en ello. La miopía, hijos, ¿qué queréis que os diga? Así es que nada, pues a ver, sin más dilación, porque la tengo aquí y tenemos a una invitada especial. Así que vamos a darnos un fuerte aplauso a todos. ¡Eh! Bienvenida, Albita, ¿qué tal estás? Muy bien, hija, me presentas con un arte que parece que yo soy aquí. Es que ya he practicado 2 veces con Fabio, entonces... Ah, bueno, fenomenal, muy bien. Ya lo he hecho 2 veces con Fabio, ya tengo práctica. Muy bien, así me gusta. Pues bueno, gente, os presento a Albita. Albita es compañera mía de la carrera, nos conocimos en la carrera. Es bióloga, como yo, pero estudió otros másteres y otras cosas. Hicimos la oposición del BIR juntas. Bueno, que tenemos mucho que podemos comentar y contar de experiencias vividas. Y de sufrimiento. Sí, y eso, que además ya son unos cuantos añitos, ¿eh? O sea, Sí. Juntas. No sé desde cuándo, pero sí. Pues sí, o sea, desde la carrera ya ha pasado un poquito, ¿eh? Ya, no, pero que no me acuerdo qué año nos empezamos a conocer. No me acuerdo. Pues yo creo que en 2014, segundo, 2015. Sí. en segundo de carrera, pues... Ya, es que tu segundo es mi tercero, entonces creo que por 2014-2015 me suena. Puede ser, o sea... Igual. Bueno, Aprox. whatever. Exacto, que ya unos cuantos de añitos y muchas vivencias de sufrimiento, como tú bien dices. Sí, bueno, también de cosas divertidas. No, Bueno, eso evidentemente. Pero con respecto a la ciencia, la mayoría han sido sufrimiento, ¿verdad? No, tía, que entonces te motivamos a todo el mundo. No, que la ciencia es muy bonita. A ver, pero es que es como todo. Para estar bello hay que sufrir, pues esto es igual. Ostras, nunca había oído esa reflexión. No me ha molado. No, el estar bello para tal, pero nunca asociado a la ciencia. Me ha molado mucho. Pues ahí. eso, si quieres ser un buen científico hay que sufrir y currelar, así que ya sabéis. Claro, como si cuando... os queréis dedicar a ello. Ahí, lobbies. Pues sí. Pues nada, la idea es contar un poquito cositas y tal, y sobre todo contaros 2 científicas, que el otro día os estuve contando yo a 4, pero le dije a Alba, ¿te apetece que contemos 2 juntas? Pues las contamos juntas. Y ya está, y luego ya pues lo que vaya surgiendo, según cuánto interaccionéis, cuánto habléis, cuánto tal, pues ya sabéis, esto se puede volver más dinámico o menos dinámico, según. Esto es un poco freestyle e improvisación, puro directo, vaya. Que paso es un streaming. Y ya está. Así que no sé, ¿qué quieres? ¿Que empecemos leyendo para que la gente se duerma y luego ya se activen? ¿O les activamos y luego les leemos? Esto podemos hacerlo como queramos. Pues bueno, la experta eres tú, porque yo es mi primera vez aquí. Así que me vais a perdonar, pero yo me dejo llevar al 100% por ella, que es la experta. Bueno, si veis aquí toda la maquinaria que tiene, esto es maravilloso. Yo he entrado y digo, wonderful. Ha costado. Bueno, pero mira, maravilloso. O sea, pues sí. Una divulgadora científica en toda regla, que lo sepáis. Pero además instrumentalmente y todo. Ahora, promoción. Promoción, eso. Yo te hago aquí, yo he venido en realidad para hablar de mi libro, para hacerte de relaciones públicas. Me encanta. Venía aquí a hablar de mi libro. Jason, ella es Alba, que nos ha dicho Jason que tenía los audífonos bajos y no se ha enterado de cómo te llamabas. Ah, vale. Oh, muchas gracias, Sarida, por suscribirte otro mes más. Eso es dinerito, Alba. Joder, yo es que... Suscripciones es dinerito. Muy importante. Ah, vale, yo es que me vais a perdonar, pero estoy un poco cegata, entonces incluso con las gafas... No ves. Me parece que tengo aquí... No sé qué han puesto. Tú vete traduciéndome pues como si estuviera en código Morse. ¿En serio no lo ves? Espera. A ver, espera. Alba, pero con B, no con V. Mira, Wonder. esto es que se ha suscrito Sara. Muy bien, eso. Todos, suscribiros todos, por favor. Estamos aquí online en directo. Parezco una periodista y todo. Yo es que me he cometido muchos errores en mi vida. Yo es que me podría podía haberme dedicado a biología. Tenía que haber sido periodista. Yo podría haberme dedicado a muchas otras cosas, las que tengo mucho más arte, seguro. Yo también lo he pensado alguna vez, la verdad. Pero bueno. Bueno, oye, nunca es tarde. Podemos estudiar todavía periodismo. Igual. Mira, ¿no? Déjate, yo solo de pensar que me tengo que poner ya delante otra vez de libros, ya me entra los 4 males. O sea, no, déjate, que ya hemos estudiado bastante, ¿eh? Ahora la recompensa a trabajar y a vivir. Sí, exacto, que ya hemos estudiar enough.
Exacto. Y más después del vir, yo me juré a mí misma que ya no volví a abrir un libro. O sea, yo ahora mismo estoy viendo en vez... O sea, yo solo veo series, yo no leo libros, ni siquiera de forma de ocio. Es que veo un libro y digo, ni de coña. No, hombre, yo sí. Yo, de hecho, mira, todos los libros que tengo por aquí y los recomiendo. Pero Qué admito puta que son de maravilla. divulgación. Mira, y alguno... Mira, estoy viendo una cadena de ADN, eso sí lo llego a ver. Sí, menos mal. Mira, ella es una buena científica. Yo soy científica en mis ratos libres. O sea, tú eres literalmente científica. Tú identificas una cadena de ADN, pero por favor no me pongas letras, leer, no. No, a mí dame una Tú de pipeta. letras, no. Yo no, no, letras para nada. Pero en ningún punto de mi vida ha sido la cosa de letras. Yo soy más de eso. A mí dame una pipeta que yo te gestiono y ya... Tú dame pipeta que yo ya teniendo pipeta ya vamos viendo. Ojo, me encanta porque aquí está Nacho remarcando tu maravillosa frase. Jamás volveré a abrir un libro, la buena divulgación. Claro, estás dando ejemplo a la que tú también. Así, vamos mal, ¿eh? Llevamos No, pero 5 minutos de ella lo streaming, hace no puede de ser. forma virtual. O sea, lo Claro. de ella sí. Señora Alba, amo, te pago para estar en su stream. Te he pagado, Alba, estás aquí por... Sí, está pagada. A ver, Estás aquí pagada. eso es otra... tenemos que hablar de negocios. Es verdad, pero eso lo hablamos ahora o luego durante la cena. Venga, lo hablamos después. Luego negociamos cuánto vale todo el sacrificio que estoy haciendo, ¿no? Te he hecho hombre, una no, sí, pirueta, eso me lo tienes que pagar aparte. ¿Te imaginas? Claro, por eso te tienes que esperar a después. Según Sí, cuánto hagas, según ¿no? cuánto vaya... Claro, esto Claro. va por cosas que yo aporte en el asunto. Claro. Según las horas, las Según piruetas. las horas, las piruetas. Puedo haceros una clase de boxeo también, por cierto, Go Box. A Ostras, tope. es verdad. Puedo haceros aquí muchas cosas. O sea, hace una entonces- clase de boxeo en un momento, ¿eh? Pero sobre todo, divulgación Ana Mari, libro, Ay, por ay. favor, ¿eh? Sí. Que yo he leído muchas cosas en mi vida y lo suyo me lo estoy leyendo, ¿eh? O sea, si yo me lo estoy pudiendo leer, que yo he renunciado a leer cosas, Sí. Todos cuando los lo que- publique, sí. y que sepáis que súper interesante. Yo estoy todavía en proceso, pero... Sí. Y si no sabéis mucho del tema, se aprende un montón, que lo sepáis. Así que suscribiros todos y todo lo que, ¿cómo se dice? Todo este tipo de cosas. Sí, que se suscriban y que me sigan. Sí, sí, se lo Suscribir, estás diciendo bien. apuntar, leer y todas estas cosas. Eso. Está muy bien. Ahí queda dicho. Te voy a contratar como mi manager. Se te da muy bien venderme. Mejor que a mí. Ay, 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 ay. Mejor que a mí. Que Yo te vendo- hago. Me vendo fatal. Nada, Entonces nada. está muy bien. Pues mira, Ana Mari, 30 años, Muy bien. bióloga experta en divulgación, Ahí. maravillosas capacidades comunicativas En mejora. Sí. Y- vale. y de escritura también, claro. Vamos a vender el libro, ¿no? Sí. Hemos venido a hablar de su libro. Sí, cuando lo publiques será mejor. Bien, cuando publique el libro te invito. Y así me haces de medio entrevistadora. Para que practiques para cuando estudies Ay, mira, periodismo. fenomenal, tía. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo fenomenal. Ya está, lo tenemos Ya planificado. está todo, ya En veis un que en un minuto. momento, como decía esto que cambiamos más de... Pues es que no sé si se pueden decir estas cosas a estas horas de la tarde, estamos en horario infantil todavía. Vamos a decir que cambiamos mucho de opinión. Ya está. Vale, sí, Que mejor. queda muy político. Muy políticamente correcto, sí, yo es que ya veréis Exactamente. que soy un poco bruta, pero no pasa nada. Nada, con cariño. Ya está. Efectivamente. No hay problema. A ver, ¿qué más nos han puesto? Bueno, claro, es que es verdad. Jason es un chico que es de Argentina, ¿vale? Es uno de mis últimos seguidores. Entonces, claro, es un poco a veces ser pobre. Sponsor del canal Alba. Me hace ganar dinero. Hostia, es verdad, Alba, te puedes hacer tu propio canal. Ya lo hemos hablado alguna vez. Alba, igual un día se hace canal, ¿eh? Yo tengo aquí a mi, Oh. a mi manager y a mi representante. Yo sí, yo cuando quieras tenemos que sentarnos y te hago el canal, la verdad. El de YouTube y este. El de Twitch Maravilloso. también te lo Nada, hago. ella va a ser mi gestionadora. No, joder, gestionadora, anda que yo también. Mi gestora. Ella va a Da gestionarme igual, mis cosas. nos hemos entendido, yo creo, no pasa nada. Ella va a ser mi gestora de redes sociales. Mira, podría ser una buena forma de pago. ¿El qué?
el hacerte todos los canales Claro, y todo. ella, Vale, pues ella también. me gestiona y yo la gestiono y así todos gestionamos y bueno. Y todo el power, Y me todo, gusta, exactamente. me parece estupendico. Pues sí. Que es que además este chico, Jason, vino por un juego que se llama Cell to Singularity, que es un juego que yo es que estoy poniendo ahora, que tengo ya el ordenador en condiciones, y es un juego que está súper chulo, porque o sea, te va como contando toda la evolución, pero yo además lo voy contando con todo lo que hemos aprendido de zoología, de fundamentos de antropología y todas estas cosas de la carrera, tía. Entonces, claro, pues a la gente, aparte de que le guste el juego como a Jason, pues también les mola luego que les vayas contando cositas. Ah, fenomenal. Así que nada. La verdad es que no veo lo que está poniendo este chico porque es que estoy un poco ciega. El como dúo ya. ciencia, Amu y Alba. Loves you. Me encanta. La verdad es que no sé, a ver, lo podemos también poner al revés si quieres. Puedo poner esto aquí que está más grande y a lo mejor lo ves mejor y esto para allá. No, si ciega estoy de cualquier manera. Tú Ya, no te pero preocupes. coño, no es igual. Con perdón. Eres el único español que juega. Es verdad, esto me lo dijo Jason, yo no lo sabía, que era la única la que jugaba con ese juego, con Cell to Singularity. Me dijo él, dice, eres la única que he encontrado que lo juega en castellano, ¿sabes? Dice, y claro, dice, a mí me gusta, porque el resto todos son en inglés y es un poco rollo. Bueno, rollo. Pues mira. A ver, mola, ¿vale? El juego mola. Pero claro, encontrar a gente que haga divulgación en tu idioma o tal. Mira, lo podemos poner así. ¿Así? ¿Lo ves mejor, yo creo? Así, oh, sí. Cada vez que he cambiado de... Así vemos bien, Venga, bien. perfecto. Que Entonces eso, no sé, si quieres podemos empezamos contar de con ti. esto si quieres. Sí, empezamos por las científicas. Venga, empezamos con esto, que ellas seguramente tienen una vida bastante más interesante que la mía. Oye, no, tampoco. Han hecho cosas más productivas que yo. Pero luego sí. De momento. No, que... Vamos Bueno, de momento. Vamos a meter el de momento. Eso. Han hecho cosas más importantes que tú. De momento. De momento. Imagínate que tú ahora descubres cosas súper tochas. Pues con las que lío probablemente lo mismo un día. Hija, parece que vas a ir un día en el laboratorio. Tampoco es eso. Y yo así. No, yo luego os cuento qué estoy haciendo y estas cosas. Eso si sí. queréis, pues eso, hablamos primero de ellas, comentamos un poquito Venga, y va. luego ya hablamos de nosotras. Vale, venga, me parece correcto. ¿Lees bien aquí o lo leo yo, lo de las científicas? ¿Cómo lo ves? Léelo tú, por Dios, porque yo... A ver, hay otra opción. El chat, como mientras leemos, no hace Venga, falta. sí, ahora puedes cambiar. Lo volvemos a cambiar, venga. Pero igualmente léelo tú porque yo lo voy a tener difícil. No, hombre, pero si lo ves en grande, no tanto, ¿no? O sí, no sé. A ver. Espera. Como estaba aquí en grande. ¿Ves? Ya he cogido más o menos un poco la práctica. Ahí. Bueno, así no se ve mal tampoco. No se ve mal, ¿no? Vale. No. Ok, pues mira, de momento para poder leer el chat nos lo llevamos para acá como estaba antes. Y luego ya lo cambiamos cuando queramos hablar con la people. Espera un momento, que la liado. Espera que la acabo de liar. Un momento, que es que... Bueno, eso es que como veis las habilidades informáticas de un biólogo... Bueno, oye, perdona, yo estoy trabajando ahora con Mac, estoy absolutamente asombrada conmigo misma porque con Mac yo pensaba que no me iba a ¿Te las apañar. apañas? Sí. Eres una crack, tía. Yo soy más inútil. O sea, yo la verdad que para los temas de informática, ahora yo cuando he venido aquí y he visto todo, he dicho, uy, la Ana Mari, macho. Oye, esto ¿Cómo sí se que las luego lo apaña? hablamos, ya verás. Hombre, por favor, la Ana Mari siempre, o sea, lo tiene todo montado y se le da súper bien. Yo, o sea, yo hablo de una perspectiva de bióloga como yo. Que, pues eso, Pues sí, eso sí. habilidades informáticas lo que vienen siendo pocas. Pues mira, dice Jason que qué humanidad que tienes que te preocupas por mí. Que en el último stream Amu empezó a bailar, es verdad. Yo empecé así a bailar un poquito. Y en un stream estaba dormida y amenazaba para... Sí, también. Yo he hecho de todo. Nos tiene secuestrado en un sótano. ¿Qué dices? Oye, tampoco es eso. Perdona, pero son buenas. Espera. Que les tienes secuestrados en un sótano. Sí. Luego te lo enseño, ya. Luego, a ver, es que todo a la vez no. Luego podemos hacerles el baile de Dynamite si quieren. Nos ponemos aquí a hacer el... Yo no me acuerdo, pero... Bueno, no tenemos mucho hueco, lo podemos intentar. Bueno, algo se hará, no os Algo se preocupéis. hará. Si hay que bailar, se baila. Exactamente. Que dice Sara que son buenas, ¿eh? Que tampoco tenemos tan malas habilidades.
O eso porque no me ha visto a mí. Hombre, la verdad es que hemos tenido que usar mucho ordenador, en eso lleva razón Sara. Nosotros en la carrera, solo con hacer presentaciones y apuntes y cosas... Bueno, sí, pero del PowerPoint y del Word no me saques. Hombre, ya, pero bueno, ya sabemos Office, ya tenemos Bueno, un eso sí, el principio. Office el Office hay que saberlo. Aunque sea pero básico, claro, pero bueno. yo estoy flipando con la pantalla esta, yo digo, madre de Dios. Bueno, o sea, bien, bien. Claro, te he visto, pero no es por eso, por no estoy... Dice Sara básicamente que no es por ser bióloga. Vamos, o sea, somos inútiles. que es un problema mío interno de personal de... ¿Cómo dices tú la palabra? Es que somos disminuidas con el que tema somos tecnología. disminuidas informáticamente. Claro, Claro, joder, es que eso ya son otras tenemos cosas. una tara que, claro, alguna teníamos que tener, no va a ser todo bueno en la vida. Claro, o sea, a ver, perfecto no se puede ser en la vida. Es efectivamente. Pues nada, venga, vamos a leer a Elizabeth Blackburn, que esta te la pasé yo el otro día. Sí. Bueno, es que le pasé la presentación a Alba, evidentemente, para que supiera de quiénes íbamos a hablar. Y pues esta mujer, que no la conté el otro día, me dejé a las dos últimas porque son las más modernas. De hecho, lo conté el otro día, todas las que te mandé a ti el otro día, las fui contando y las coloqué aposta cronológicamente. Porque claro, hay una evolución desde la primera mujer, que no se la dejaba ni entrar a la universidad, que todo horrible y tal, a las últimas que ya están pues más como nosotras. En plan, Muy bien hecho, Ana teniendo vida más aceptada. Muy bien, Ana María, y te he visto espabilar. Has visto, pero más Te que he visto uno, dos espabilar. neuronas, porque si no... A ver, como veis de vez en cuando, pues algo A hay que veces usar. Algo hay que usar. Algo- Algo conectamos. Sí, no. Pues esta tía es que yo me he dado cuenta que no había hablado de ella en ninguna de mis redes sociales y es una señora súper importante porque es bioquímica australiana que descubrió la telomerasa, tía. Yo no sabía que la había descubierto una mujer. Muy mal, horriblemente mal. O sea, Yo creo que tampoco sabía que la había descubierto una mujer. ya suele pasar. Pero mal. es brutalísimo. ¿A que sí? Porque la telomerasa, para aquellos que no lo sepáis, es una enzima que lo que hace es estar en los telómeros, ¿vale? En los cromosomas, que los comentamos, bueno, los hemos comentado muchas veces. Pero los cromosomas, que es básicamente el ADN, pero muy compactado, ¿vale? Así como muy... Lo decía el otro día con un cable porque me parece muy ilustrativo. Voy a repetirme. ADN, ¿vale? Cuando se va a hacer la división celular, el ADN está súper compactado, como un cable muy, muy, muy enrollado, ¿vale? Pues en el extremo del cable hay una parte que es súper importante para que no se pierda la información esencial nuestra de genes. Entonces, eso es lo que protege la telomerasa. Para eso existe esa maravillosa enzima. En los telómeros, que son los extremos. Lo que pasa es que nos gusta a los científicos inventarnos nombres. Y lo llamamos telómeros. Pero es lo mismo, da lo mismo, ¿vale? Y esta mujer ganó el premio Nobel de Medicina, de hecho, en 2009 gracias a eso. Así que bravo. Bravo por ella. Que yo, insisto, no sabía que lo había hecho ella. Y básicamente, pues aparte de ser australiana, que nació en Tasmania, que he visto me hizo mucha gracia. Yo también lo pensé, por favor, Pues, o sea... es que yo siempre que pienso en Tasmania pienso en el diablo de Tasmania. En el demonio que de lo tengo por ahí Tasmania. en un ¿Dónde está, por peluche. favor? Está ahí atrás, tráemelo, por favor. Por favor. Hágame ustedes support. Ven aquí, Tasmania. Para que, es que yo siempre... Tasmania, me viene el diablo de Tasmania, sé que no... Y además este no se parece en nada al de verdad, tía. O sea, el de la vida real no... Sabes que no es así. No, se parecen pero en se da nada. un aire, mira, qué bonito, por favor. Pues eso. Entonces, esta mujer era hija de un matrimonio de médicos, ¿vale? Y se mudó luego ya en su momento a estudiar cuando era niña, ¿vale? Como todo el mundo cuando vamos al colegio y demás. Entonces, ella después estudió ciencias o sea, hizo una carrera de ciencias como nosotras. Y más tarde se hizo una maestría, básicamente un máster en la Universidad de Melbourne, ¿vale? Entonces, después de hacer todo esto, después de cumplir, digamos, todas sus historias, tenía notas súper altas, porque debía de ser un cerebrito. A ver, si no, no hubiese ganado luego un premio Nobel, pero vaya. Se doctoró en biología molecular en la Universidad de Cambridge en el año 75, o sea, pues yo no había nacido todavía, o sea, que imaginaos, ya había pasado un tiempo. Y mientras estudiaba el doctorado, fue cuando conoció a Frederick Sanger. ¿Te acuerdas de Sanger y su secuenciación? Hombre, Pues ahí, de este señor. de este señor viene el asunto. De este señor viene el asunto. Entonces, este señor es súper importante porque fue el que descubrió o desarrolló la técnica de secuenciar el ADN
usando el ARN, que ya hemos hablado de ellos en otros directos. Y entre otras cosas, también estuvieron estudiando el bacteriófago X174, que es súper conocido porque se encontró en las bacterias y es, no sé, junto quizá con el fago lambda, es de las cosas más usadas a nivel de investigación Sí, es de los y de más genética. comunes. O sea, es todo el día hablando de esto. Pero bueno, en cualquier caso, que conoció mientras estaba estudiando en la universidad a John Sedat también, que era biólogo molecular, y de hecho luego se casó con él y tuvo un hijo, y entonces pues es una familia básicamente de frikis científicos. Como tú Muy ves, bonito. Pero existe el amor. entre todo queda en familia. Exactamente. Entonces, estudió los telómeros en el año 75 cuando empezó con su doctorado y en el 84, junto a Carol Freider, fue cuando descubrió la telomerasa, ¿vale? La enzima como tal. Y tardaron aún así un año en aislarla. O sea, desde que la observaron e identificaron que estaba ahí, luego para poder aislarla y estudiarla en condiciones, tardaron un año. Pues no tardaron mucho, también te digo. O sea, yo pensaba que tardaría Hombre, para lo más. que es la ciencia, desde luego no... No, la verdad es que es bastante tal. En cualquier caso, que en el 86 se convirtió en líder mundial de la manipulación de todo lo que era la telomerasa y tal, porque claro, a ver, si la descubres tú, ¿quién es la más experta en el tema? Pues tú, que para eso la has descubierto. En 1993, buen añito, porque nació gente muy bonita, y luego un añito después la Alba, se la nombra directora del Departamento de Microbiología e Inmunología y ya había trabajado previamente desde el 90 como científica de bioquímica y biofísica en uno de esos departamentos y de microbiología e inmunología, o sea que ya tenía su carrera bastante hecha. Y aunque sí que es verdad que Elizabeth Warburg ingresó en la Comisión de Bioética de Estados Unidos en el año 2001, en 2004, 3 años después, se retiró, ¿vale? Sobre todo porque estaba en desacuerdo con las restricciones con la administración de George Bush, un señor un poco especial, que imponía muchas restricciones a la investigación celular en ese momento. Que, bueno, algunas pues tendrían sentido, pero parece ser que la mayoría no. Entonces, pues Warburg dijo, pues le van a dar por saco a este hombre. Y yo me piro. Y se piró. Pero que además hubo, o sea, fue controvertido porque esta mujer ya tenía como mucha reputación en el mundo de la ciencia. Todavía no había ganado el Nobel, pero ya tenía reputación. Entonces, movidas. Salseo. En el 2003 tiene por fin la nacionalidad estadounidense porque hemos dicho antes que nació realmente en Tasmania y que era australiana, o sea que aunque ha estado mucho tiempo en Estados Unidos desde que era pequeña, pues realmente no la dieron la nacionalidad. Ya sabéis que eso suele ir un poco, ¿cómo se dice? ¿Con retraso? No, lento. Entonces, actualmente es profesora del Departamento de Bioquímica y Biofísica y jefa del laboratorio Blackburn, o sea, de su propio nombre, porque es muy guay. Y es líder mundial, como os digo, en la manipulación de la actividad de toda la telomerasa. Es una especialista tremenda. Vamos, si tú trabajas con la telomerasa, tienes que hablar con esta mujer. Básicamente. Esa es la conclusión. Pero ¿y cómo no he hablado ya con ella? Pues no lo sé. ¿No estás trabajando tú con la telomerasa? No, pero oye, todo es ponerse. Pues jolines, pues yo qué sé, búscala, contáctala. Todo Dice, es ponerse. Elizabeth, friend mía, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Yo qué sé. Bueno, señora Blackburn, hábleme de su libro. Pues Claro. sí. Entonces, bueno, la cosa es que junto a otros bioquímicos y bioquímicas ha estado estudiando mucho el tema de los telómeros, de la actividad de telomerasa, etcétera, porque al estar en el extremo de los cromosomas, una de las cosas que, sobre todo ahora se está intentando estudiar mucho, es el tema de cómo se están acortando los telómeros, si eso tiene que ver con el envejecimiento, etcétera. Incluso con enfermedades de tipo neurodegenerativas y tal, también parece ser que hay bastantes cosas. Y también está muy relacionado con el tema de cuánto podemos vivir. Entonces, por eso esta mujer ahora mismo es que yo creo que no tiene... Esta mujer, su agenda yo creo que tiene que estar llena. Porque todo el mundo la tiene que estar preguntando por todo. Digo yo. Claro, a ver, es que en realidad tiene sentido porque los O sea, a día de telómeros hoy- están muy relacionados con el envejecimiento celular. Exactamente. Y es que eso Es ahora a decir, día y de eso hoy... hoy en día, En pues, pleno auge. en pleno auge. Está. Entonces, bueno. Además, con la cantidad de estrés, la cantidad de ansiedad y de trastornos mentales que hay hoy en día, pues eso también hace muchísimo que se vayan reduciendo los telómeros. Exactamente. Y eso no, o sea,
Sí, de hecho también otra de las cosas que lo ponen en las 3 últimas líneas es que también está súper relacionado con el tema del cáncer. Claro. Porque el cáncer es justo lo contrario, es que todas las células se reproducen a lo loco, entonces la telomerasa tampoco está regulada en condiciones, porque si no limitaría. Claro. Pero no, entonces también la están utilizando, o sea, están contactando mucho con ella, utilizarla ha sonado horrible, perdonad. Están contactando mucho con ella por eso, ¿no? También por ver qué pasa con la enzima cuando hay cáncer y por qué la telomerasa no controla lo que debería de controlar. Claro, en realidad en el cáncer probablemente lo que esté pasando es que está sobreactivada Exactamente. la telomerasa, porque al final es una enzima que actúa a nivel de células madre, células pluripotentes, que cuando ya llegan a un estado de desarrollo, Sí. pues ya deja de funcionar porque la célula ya se ha diferenciado y se ha, pues eso, desarrollado básicamente. Y entonces ahí ya deja de funcionar y entonces ahí cada vez que la célula se divide se va perdiendo cada vez un poquito más de la zona del telómero hasta Pues sí. que ya la célula empieza a morir por pérdida de material cuando ya no hay telómeros. Claro. Sí, sí, o sea, ya una vez O sea, ya estás en el límite de los telómeros, oficialmente ya estás, entre comillas, que ya no puedes generar divisiones claro, la celulares. célula ya es vieja y catapuf, se convirtió en Exactamente. chocapic. Y se convierte en Exactamente. Entonces, pues por eso la están contactando tanto a esta mujer. Voy a aprovechar a leer el chat, que como estamos leyendo a la pues científica, mira, sí, a no ver. leemos. A ver, esto sí lo hemos leído Bueno, no sé si se nos ha antes. añadido alguien más. Pues somos 12, no estamos pocos. Alba no puede leer letras chiquititas de Twitch, pero se lee 8 de libro al mismo tiempo, mientras explica las células. Por supuesto, es que Alba es una chica pluripotente. Yo soy multiusos. Uy, eres de gravedad porque me siento atraído por ti. Isaac Newton, qué bonito. Qué bonito. El futuro de Alba, por supuesto. Es que Alba tiene mucho futuro. Juntando firmas para que Amu ponga bot para leer el día número 1. Lo tengo pendiente. Yo sé que lo tengo pendiente. Tengo que hacer algún tipo de comando que me vaya archivando lo que escribís por el chat. Uy, a ver, ya estamos hablando de cosas ya turbias. No, es para que en vez de... O sea, tú pones un bot y lo que hace el bot es como irte diciendo lo mismo que me acaba de escribir Jason, pero como que te lo dice en plan con una voz. Eso ya es muy evolucionado para mí, tía. Yo Ya, de y para esas mí cosas también, ya no pero controlo. estoy en ello. Ya estoy en comandos, ello. Eso esas es lo cosas siguiente. raras. Eso es lo siguiente. Eso ya lo siguiente. Bueno, habrá que Oye, ir poco que a ya me he poco. hecho comandos aquí para hacer promos. Mira. A para ver. Que veas lo que hace esto. Que esto no te lo he enseñado. Mira, esto es promoción a Fabio. Entonces tú pones un comando, que en este caso es exclamación show, y haces promoción a alguien. Show de shout out, que es que en inglés es promoción. Es que, hija mía, estoy trabajando aquí con la gente y tal, pues mira. Vamos a hacerle también promoción a Sarita. Venga, sí, yo os promociono a todos, niños. Nuestro amigo Jason también. Aunque no está, también se lo voy a hacer a la cocina de Sanji, es Tarik, que es que está malo el pobre, muriéndose con una gripe. ¿Qué dices? Sí, así que vamos Bueno, a pues hacer como yo la semana pasada. Es que todo el mundo está con gripe. Pero es que en ¿sabes? realidad yo no tenía gripe, o sea, Bueno, gripe, catarro. me estuve depende. haciendo test de estos combinados ¿De COVID y gripe? de COVID y gripe y Uy, qué nada, nivel. o sea, era un Bueno, es que ahora los venden así, tía, todo es muy moderno. ¡Uy, qué maravilla! Y nada, resulta que cero patatero. O sea, que tenía lo que viene siendo un constipado, una pulmonía o vete tú a saber el qué, pero... Pues no lo sé. Cosas raras. Todo puede ser. Todos los viruses, tanto, porque claro, yo en el laboratorio de tanto producir viruses, pues debe ser que Se te ha que pegado ya algo. les atraigo, tengo como un imán yo, ¿sabes? Y entonces Haces así y hago los atraes. los absorbo. Claro, es por la gravedad, si te lo ha dicho antes Jason. Claro, pues eso. La gravedad te atrae. Exacto. Será por eso. Yo como no tengo mucha tal, pues claro, todo me cae. Hombre, ya ves tú. Pues sí. Entonces, bueno, la cosa que en los últimos años Blackburn y sus compañeros han estado investigando sobre todo el efecto del estrés, que lo ha dicho justo Alba en la telomerasa, en los telómeros, y en intentar ver junto con otros biólogos, ¿no? Un poco los efectos. De hecho, por eso en 2009 fue cuando ganó el premio Nobel, junto con otros dos
científicos, y de hecho, en el documental científico de 1995 que se llamaba Death by Design, The Life and Times of Life and Times, que a mí me hace mucha gracia porque es como muy repetitivo, pero bueno, que los estudios sugieren que el estrés psicológico y crónico, que lo ha adelantado un poco antes Alba, pero es verdad, puede acelerar el envejecimiento a nivel celular. Entonces, intentar controlar ese tipo de cosas que no dejan de ser externas, o sea, que tú tengas estrés en tu vida es externo y lo puedes controlar, entre comillas, pues no sé, puede ser una forma de evitar el envejecimiento celular que tenemos. Así que... Y también se demostró que si la violencia de género o la violencia infligida por la pareja existe, se acortaban los telómeros en las mujeres que estaban sufriendo ese tipo de abuso. Pero también incluso si has sufrido abusos en tu infancia, también. Y eso implica que tienes más envejecimiento y te mueres antes. O tienes más probabilidades de que sufra una mutación la telomerasa y tengas cáncer. Tócate el pie. Efectivamente. Todo maravillas. Y bueno, como estamos haciendo un homenaje por el Día de la Mujer, exactamente, por favor, voy a parecer como un anuncio de estos de televisión, pero es que es verdad, o sea, tolerancia al maltrato, 0. Absolutamente 0. 0 Como no, ya menos veis, 3. no solo tiene las secuelas físicas, sino que psicológicas muy importantes y psicológicas muy duraderas. Y esto es una de esas consecuencias. Reducción de los telómeros, envejecimiento celular y, por lo tanto, deterioro del cuerpo prematuro. Con lo cual, por favor. 0 maltrato. Es que, vamos, yo, de hecho, hay una canción, por si no la habéis oído nunca, os la recomiendo. Es una canción que se llama Cobarde, de Warcry, que es un grupo español de rock, mola muchísimo. Es una canción que habla precisamente de cobarde, valga la redundancia, por golpear a una mujer, o sea, por ser un maltratador. Así que es maravillosa. Es una canción que yo cuando la escuché dije, los pelos de escarpia. Sí, hay algunas canciones que te ponen los porque pelos de punta. Está muy bien. O sea, yo creo que eso cuanto más lo visibilicemos, mejor. Sobre todo para que todas las mujeres que lo puedan llegar a sufrir, que normalmente es que están con un complejo de inferioridad muy grande y se creen de verdad que el hombre es superior o que ese hombre en concreto es superior a ellas, nanay, amigas, nanay. Vosotras levantaos, poneos en pie y luchar, que sois absolutamente válidas para todo. Pues sí, y además que lo primordial es partir de una mente sana. Y cuando una mujer tiene una mente sana, eso está quitando armas a los maltratadores para poder ejecutar su acción. Porque al final, si tú te quieres, te aprecias, te valoras. Y todo este tipo de cosas, al final les va a resultar mucho más difícil llegar a este tipo de situaciones porque no van a poder ejercer ese poder. Sí. Sí, ¿no? sí. Básicamente, o sea, es muy fácil. No, vale, digo, está digo bien, igual todo... he dicho. No, todo lo tuyo está bien, perdón, es que he leído el chat y me he distraído, perdón. O sea, básicamente cuando una persona está mal psicológicamente es mucho más vulnerable a este tipo de cosas. Sí, incluso de un amigo, no hace falta que sea de una pareja y tal, puede ser de un amigo, de un familiar. Así que por favor, respetémonos, tratémonos cada uno nuestras taras que todos tenemos. Por favor. No al bullying, por el no beneficio, al maltrato. por el beneficio propio y por el beneficio para con los demás. Sí, totalmente. Y no apoyamos la violencia en este canal, ya sabéis. Efectivamente, yo soy antiviolencia. Violencia 0, pero de cualquier tipo. Pero bueno, en especial había que hacer referencia porque... hemos aprovechado el momento. Efectivamente. Sí. Así que... Que es que me ha hecho gracia, que por eso me he reído, perdón. Que es que pone Jason, dice, Alba es la evolución de Amu en la biología, pero vamos la evolución de Alba en Twitch. Efectivamente. Me ha encantado por eso. Entonces, claro, mira, Amu cuando jugaba con Alba, claro, es que somos dos evoluciones distintas. Y bueno, somos la digievolución. Somos la digievolución, exacto. Pero tú de quién eras, de Matt o de Tai? Yo me gustaba más Matt, no sé, me hacía más gracia el Pokémon este que tenía. O sea, a mí me parece un amargao. Es un amargao, pero a mí me gustaba más su Digimon que el de Tai. Es verdad, a mí el lobo, a ver, donde está el lobo... Es que es más chulo. Que se quite todo el otro es que demás. es como un T-Rex. Pero, que está guay, pero no... Ay, el T-Rex.
Pero sí, yo soy también de Lobomon absolutamente. Bueno, yo es que en realidad me hubiese quedado solamente con los Digimon y ya está. Los niños me sobran. Ya me hubiese hecho la serie solo para Mira, Digimon. pues te diré que hay una cuarta temporada que yo la he visto muchas veces en mi vida. Yo estoy en tu equipo. Muchas veces en mi vida, que se llama Digimon Frontier. Hmm. Que en esta serie, o sea, directamente los niños se transforman en los Digimon. Ya. Y es lo puto mejor, porque es que a mí me parecen los niños que son mongolos y retrasados. O sea, es como, venga, Digimon, pégate. Y el Digimon lo hace todo. Es como, pero tú no. Tú eres tonto, que no. Mueve ¿Quieres algo, más aunque agua? sea un dedo del pie. Ah, no, ¿Cómo si vas la de tengo agua? llena. Ah, vale. Vale. No, yo es que bebo mucho porque lo noto mucho la garganta luego. O sea, Vale, sí. es como, por favor, muévete tú algo. En vez de mandar al pobre Digimon que se fostie por ti. Uy, perdón, estamos en hora infantil, no puedo decir este tipo de cosas. Da igual, bueno, que se pegue, que está mal. Está mal la violencia, lo hemos dicho Efectivamente, por favor, si tú quieres algo, te conviertes tú en Digimon. Petardo. antes. No, perdón, Jason, es que estamos hablando de una serie que no sé si la habrán pasado en Argentina o no, pero se llama Digimon, ¿vale? Digimon. Bueno, había varias versiones, ¿no? Estaba Digimon, que era la primera, luego creo que era Digimon Frontier, era la tercera o la cuarta versión que sacaron, etcétera. Entonces, Digimon Es es like a como Pokémon. muy... Sí, es muy parecido a Pokémon, que quizás sea más conocido mundialmente. Y bueno, que nosotras la veíamos de pequeñas y tenemos ahí siempre la cosa. La copia de Pokémon. Bueno, sí, hay mucha gente que dice que era la copia de Pokémon, sí. Meh. Yo, No estoy segura de cuál fue yo antes, era la más verdad. de Digimon, la verdad. Ujú. Pero porque yo Nunca creo llegué que- a ver Pokémon en realidad, o sea, de ponerme a ver la serie entera, nunca, de capítulos sueltos sí. Ahora las de Yo me he Digimon visto enteras. las dos, la verdad, lo admito, soy una friki, a mí me he visto Pues las dos. tía, ni tan mal. Mira, a lo mejor tú puedes venir a la Japan Week. Yo ya he ido a la Japan Weekend. Sí. Pues a Pero la hace siguiente años. vamos juntas, tía. Valiendo lo que valen, hay que negociarlo, ¿eh? Ya bueno, eso es verdad. Se suben a la parra siempre. Eso no puede ser. Es que en esta vida, ¿sabéis qué pasa? Que es que nos van a pedir dinero ya hasta por un impuesto así de oxígeno que ingerimos Sí. respirando. Es Eso ya ya lo próximo. ha dicho el otro día César, que no lo digáis alto, que luego a la gente se le ocurren malas ideas. Joder, pues lo estoy diciendo públicamente. Pues ya lo hemos liado. Bueno, señores, por favor. Nada, cortamos esto del directo. Venga, a cortar esto del directo, por favor, ¿eh? Corten, corten. Sí, Jason, justo esa, Bueno. la que tiene un dinosaurio, un T-Rex naranja Exacto, chiquitito ese. que iba con un niño. El Esa. T-Rex naranja. Entonces, señores, por favor, Pero naranja. volviendo a lo del oxígeno, por favor, no cojáis ideas turbias. Porque ya lo que nos faltaba. Ya no. Somos gente trastornada, no tenéis que hacernos caso. Exactamente. No escucháis nada de lo que decimos. Bueno, un poquito sí. Un poco, pero hay que, Pero poco. hay que seleccionar muy bien seleccionado. Claro. Me veo luego yo editando en directo para quitar eso. Hombre, claro, a ver, vamos a ver. No, lo dejamos. Si total no nos sigue todavía tanta gente. A ver, ¿cuántos somos? A ver, somos 6 espectadores ahora, no está mal, somos 6. A ver, ¿quiénes somos? Pues está Sara, está Jason, creo que estaba por ahí Fabio, Nacho, no sé si habrá alguien más. Espera, que te lo digo, si lo puedo Es ver. por saludar aquí también a la gente. Venga, que- vamos a saludar a todo el mundo. A ver, está Sarita, está Jason, está Nacho, bueno, el Nightbot que no cuenta, yo también. Y por aquí tenemos a Sound Alerts, que esto es algo que sale normalmente, y el Command Report también. O sea, estamos 4. Lo que Bueno. hemos dicho, no nos hemos dejado a nadie. Venga, pues entonces hemos saludado a todo el mundo. Exactamente. Y si no, que saluden, jolín. ¿Cómo sé si no Eso, que por están? favor. Pronunciarse. Cuando alguien entre, que se manifieste. Exactamente. Si estáis Como los aquí, poltergeist. manifestaros. Como los poltergeist. Sí, Como los fantasmas. ¿No? exacto, joder, es que ya podrían avisar, macho. Vienen así de repente. Y no avisan. Y no avisan, y claro. Está feo. Si es Está que yo feo, siempre está lo feo. digo. No, pero bueno. Y nada, eso, terminar de comentaros que, para terminar con Elizabeth, que bueno, que sigue investigando todo el tema de la telomerasa y los telómeros, como hemos dicho, no solamente en el caso anterior, sino también en células humanas, en levaduras, en un montón de organismos. La pide todo el mundo opinión porque es experta.
Y sobre todo su laboratorio se está centrando en el mantenimiento de los telómeros, ¿vale? Y el impacto sobre todo a nivel del envejecimiento celular, porque es de lo que más se financia a día de hoy. También es verdad que muchas enfermedades crónicas se han asociado también al mantenimiento de los telómeros, entonces, bueno, en realidad todo lo que afecta a nivel de la división celular, del ciclo y del crecimiento, que lo hemos comentado antes, pues se puede extrapolar a un montón de casos y bueno, es un poco yo creo de investigación básica, pero que también a su vez es súper aplicada, porque cada nuevo avance en realidad es que va a llevar a otro montón de avances al resto de líneas, así que bien, is good, me gusta. Perfecto. Así Esta que, señora es una máquina. Es maravillosa, es maravillosa. Y esta mujer todavía sigue viva y en activo, ¿vale? Por eso decimos que sigue investigando. Así que, pues aquí la tenéis, para que la sepáis, para que la conozcáis. Para que sepáis que existe, como ser viviente entero, ente. En fin, que eso era Elizabeth. Y luego tenemos a Mae Jemison. Bueno, si quieres, antes de pasar a Mae Jemison, ¿se dice así? Creo que se dice Mae Jemison, no Mae. tengo ni idea. Igual me lo estoy inventando. Bueno. Y si lo leo mal, pues que me perdonen. Sí, joder, es que hay algunos nombres que, bueno... Bueno, antes de nada, si queréis, antes de proseguir, si tenéis alguna duda de la... Ah, bueno, sí, perdón. Bien de visto, la bien visto. Elizabeth Blackburn o alguna otra duda de algún tipo, pues somos Algo que no todo haya quedado oídos. claro, zafcofa. Esperamos atentamente su respuesta, Sí, ¿no? Y nada, estupendamente. Parece muy correcto. Sí, por si acaso, no sé. Hombre, sí, yo por creo si que- alguien quiere o algún comentario de... Sí, si habéis leído algo, o si, yo que sé, que yo he explicado lo de los telómeros y la telomerasa, pero igual no se ha entendido una mierda. Que también puede ser. No, hombre, yo lo has explicado muy bien, yo estaba presente. Yo estaba presente. Menos mal, porque si no, hay que dejarla en el directo. Anda, que tú también. Soy un ente. Soy un ente, soy un Manifiéstate, ente. Alba. Como en el chat. Hola, chicos. Ay, me da risa. Bueno, mientras tanto, si no, os pongo por aquí de momento. a Venga, esta sí, mujer. vamos viendo. Porque también es verdad que, no sé si lo he dicho, pero normalmente en los directos ellos llevan ligeramente un poco de retraso, de segundos o de un minuto como mucho. Ah, vale, que ellos llevan retraso. Sí, sé que suena muy mal dicho así, pero es como que hay algo de retraso entre, claro, entre lo que yo transmito y entre que llega el mensaje. Es nada, son ese segundos. Por eso es muy dinámico. pero- Espérate, que creo que se ha metido mi madre en el canal. Mamá, Ah, hola, por fantástico. favor, ¿estás por aquí? Pues dile hola a tu Mamá, madre. manifiéstate. Pero igual lo puede ver, igual no sabe cómo escribir, que puede ser. A ver Que quién esto más hay que está, saberlo porque usar. tengo gente que creo que se ha metido. A ver. Sí, sí. A ver, vamos a ver. No, de momento solo somos los que hemos leído antes. A lo mejor se han metido antes. Antes éramos 12. Igual se han metido y se han salido. Ah, pues lo mismo. Puede ser. Hugo tampoco está por aquí, ¿verdad? ¿Sabes también qué pasa? Que la gente a veces tiene otro nickname de usuario. Como yo, por ejemplo, que tengo a Muneuro, pero yo no me llamo Muneuro. Yo en mi DNI no pone eso. ¿Me entiendes? Ah, mierda, están mis tíos. Hola, tíos. Hola, prima, por favor. Que, a ver, tienen un ligero problema que hay que descargarse la app para chatear. Pero, ¿qué es esto? Claro, porque esto es como cuando te metes en YouTube y no puedes comentar si no tienes tú la aplicación y cosas de esas. A ver, ¿cómo te crees tú que gana esta gente dinero? Joder, es que todo cuesta dinero hasta Todo por cuesta respirar. dinero. Vamos a ver, por favor. Aplicación de streaming ya, por favor, ¿eh? La gente quiere comentar cosas. Por favor, abran el asunto. No, ¿O cómo hacemos? Por favor. es una manera de obligar a la gente a tener ¿sabes? A tener la aplicación. Es que o sea, en YouTube pasa igual. Si tú no tienes cuenta en YouTube, no sé, es que no sé si alguna vez lo has visto, pero si tú te metes, por ejemplo, en YouTube y no tienes cuenta, no puedes comentar ni darle me gusta a nada, prácticamente. O sea, tienes que tener metida la cuenta. Pues esto es igual, pero en versión Twitch. Bueno, que es pues otra entonces, por favor. cosa. O sea, la gente lo puede ver, pero no puede Sí, comentar. tíos, mamá, Hugo, gente que se haya metido, por Personas favor. que os hayáis Si metido, os queremos. si queréis comentar algo, tengo aquí esta maravillosa cosa.
y puedo leer las preguntas en pleno directo y así sí, las díselo. respondemos. Díselo. Para que así no os tengáis que descargar la app o lo que sea, O que al lo que parecer sea. está habiendo problemas. Eso es. Así que bueno, si nadie más tiene algo que comentar, bueno, no sé, ¿qué hacemos? Podemos ir hablando, si no mientras de Mai. Bueno, podéis preguntar cosas Podéis por el preguntar, chat si no, o por WhatsApp o lo que interrumpimos sea. lo de Mae Exacto, y y ya está. vamos contando lo de... Que aproveche, Jason, que te vas a comer. ¡Hola! Muy buenas, Barcelogía. Barcelogía es una persona que me sigue, es un chico majísimo. Y pues llevaba tiempo que no se podía pasar, así que muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, Barzología. Felices 2 años en Twitch, gracias. Has visto, tengo invitada especial y todo, ya estoy mejorando mucho, ya luego... Estamos aquí en, como decía Jason, DJ Evolución. Exacto, estamos DJ evolucionando. Evolución. Bueno, pues entonces continuamos con Mae Jemison. Sí. No sé si se dice así, pero bueno, confío en que lo estoy pronunciando de manera apropiada. No vaya a ser que, porque a ver. Sí, yo siempre digo, yo lo pronuncio como creo que es, si está mal dicho que me Mae, perdonen. yo creo que es Mae, tía. Yo creo que es Mae, ¿no? Mae Jemison. A ver, tengamos en cuenta que es estadounidense, es de Alabama. Exacto, pone Mae, luego es Mae, digo yo. Yo creo que sea Mae Jamieson. Venga, pues Mae Jemison, entramos con ella. Exactamente. Que es una señora que es ingeniera, médica y es astronauta. Vamos. Yo Es que no soy es un todas esas portento cosas. de señora, es un portento de señora. Astronauta, por favor, o sea, de hecho... Bueno, es que no voy a decir nada porque no me quiero adelantar. Tú sigue leyendo. Sí, Porque va. me iba a decir cosas, pero no Claro, pasa te nada acuerdas de porque que te lo ya has leído. caro. La information. Sí, la diferencia horaria es verdad, entre Perú y España es a veces un poco complicado, lo sé. ¡Qué bien! Genial, No genial pasa verte. nada. No, eso que tienes, que es lo malo. No pasa nada que aquí... No, pero es verdad que yo hay veces que he hecho el directo por la mañana, ¿sabes? Entonces cuando lo Ya haces que la por la diferencia mañana horaria- aquí, la diferencia horaria con ellos es terrible, porque entonces es pillas de Ya. madrugada. Bueno, no os y tal. preocupéis que como esto Pero se puede ver se en va diferido, grabando, no pasa nada. se sí. ve... Luego lo... Barcelogía ya me fichó para todo. Ya me sigue en Instagram, está enterado. Está Buah, metida fenomenal, fichadísima. fenomenal. Así me gusta Barzología. Ahí a tope. Compra el libro de Ana Mari cuando salga, ¿eh? Eso. Si Ahí no... Tengo que intentar Nada, si no, no pasa terminarlo, nada. porque si no, no hay. Pero bueno. Pues eso, esta maravillosa mujer, que la hemos presentado como ingeniera médica y es astronauta de la NASA, es astronauta porque ya se jubiló, entre comillas, de la NASA, pero fue la primera mujer estadounidense negra, ¿vale? Que tengamos en cuenta que esta mujer nació en 1956, ¿vale? O sea, estamos hablando de 70 años de diferencia. ¿Vale? Hace 70 años, ya sabéis que todavía la gente era un poco tonta con el tema de las razas y bla, bla, bla. Entonces fue la primera mujer estadounidense negra que viajó. O sea, rompiendo 2 moldes, no 1, 2. Ser mujer y encima de color, pues 2. Así que, pues eso. Esta mujer nació en Alabama, como os decía, en 1956. Fue la tercera hija de sus 2 padres, ¿vale? Así que fue como la pequeñita. El padre, sobre todo, era supervisor de mantenimiento para la organización benéfica, ¿vale? Para una organización benéfica como tal que había por su barrio. Y su madre trabajó durante la mayor parte de su vida como maestra de escuela de primaria de inglés y de matemáticas. Entonces, digamos que ella ya le vino un poco el gen de la madre de que le gustaba estudiar. Y desde su infancia sabía que quería hacer ciencia y ir sobre todo al espacio, porque a ella la encantaba. O sea, que fantástico. De hecho, le gustó muchísimo y estudió tanto la naturaleza como la fisiología humana y por ello se metió a estudiar medicina. Y entre otras de las muchas cosas que le gustaban era aprender ciencia en todos los sentidos. Por eso ingeniera médica y es astronauta. O sea, es que te tiene que gustar toda la ciencia. Porque te gusta la parte de biología de la salud para medicina, ingeniería es muy de matemáticas, física y otras movidas, o sea que yo lo veo, o sea, como que son 2 ramas distintas. Y astronauta también lleva otro conjunto de historias de estudiar planetas, astronomía. Sí, que son distintos tipos de ciencia y esta mujer estaba abierta a todo... Esta estaba en todas, para que veas. Entonces, bueno, la cosa, que su interés por la ciencia fue apoyado por sus maestros, bien por los maestros que apoyan esas cosas. Y en su primer año de escuela primaria, cuando estaba con su maestro y le dijo que quería ser científica,
pues supuso que quería decir que quería ser enfermera. Esto también es una de las cosas estereotipadas. En la época en la que esta mujer era una niña, años 50-60, las mujeres solamente accedían o estaban trabajando en el ámbito de la salud como enfermeras, no como doctoras, no como médicos. Entonces, bueno, pues una cosa que ya por suerte se está cambiando, pero en fin. Sí, gracias a Dios. Sí. A ver, nos queda mucho por evolucionar, pero algo hemos evolucionado y a las mujeres se nos dan ciertas oportunidades que antes se nos negaban y que nos corresponden por derecho. Exactamente. Así que menos mal que se nos está empezando a valorar, aunque sea poquito, pero se nos está empezando a valorar y esperemos que no tarde la vida mucho, la sociedad mucho en producir el cambio en el que ya se nos valore del todo. Que Sí. eso ya sería la... Yo creo que la pera limonera. Las siguientes generaciones que vienen detrás de nosotros lo van a ir consiguiendo, poco a poco. Porque quieras que no, nosotras estamos más concienciadas, las mujeres de ahora. Entonces yo creo que educación, o sea, a nivel de educación lo vamos a ir cambiando poco a poco. Ojalá. Yo creo que sí. Y también hay cada vez más mujeres. Quiero decir, por ejemplo, en enfermería siempre ha habido tradicionalmente muchas mujeres, pero ahora también ya empieza a haber más hombres. Entonces, sí, que también es un estereotipo social que... Claro, y hay más doctoras. Sí, que hay ciertas carreras como que se están muy... o son para hombres o son para mujeres en concreto y está como muy estereotipado eso y por favor... abramos un poco la mente, que todo el mundo puede hacer cualquier tipo de actividad independientemente de su género. Exactamente. De hecho, me acabo de acordar, lo quiero comentar porque el otro día lo vi a una chica que la he empezado a seguir hace poco que se llama Miriam. Es una chica que la sigo por redes sociales, probablemente la podáis seguir. Es una chica que ha estudiado programación y sabe un montón de informática y tal. Y tiene su propio canal de YouTube y todo esto y le gusta enseñar y hace un poco como labor de divulgación científica, pero de eso. Pues la comentaban el otro día, un señor que era retrasado mental, le comentó que no podía, que dejara de hablar, que ella no tenía ni idea, que además, como, porque ella, bueno, defendía el tema de hay muy pocas chicas que tengan referentes a nivel de programación, de matemáticas o de... Como dentro de, sobre todo, del ámbito de la informática y de la programación, hay más chicos que chicas, en general. Pero que también es en parte por estereotipo y porque a las chicas a veces se les dice como que no son tan buenas en matemáticas o no tienes mente para programar porque eso es muy complicado o cualquier cosa. Total, que hizo un poco este argumento de cosas que ella había oído de vez en cuando. Y es una chica que tendrá nuestra edad, ¿vale? Más o menos. En Pues pleno siglo XXI, señores. Exactamente. Es importante. Pues te puedes creer que... Bueno, no te puedes creer, pero seguro que te lo crees. Hubo un señor que la escribió básicamente que, claro, es que tú tienes que callarte porque es que eso es así, hay más chicos y tal, porque se les da mejor. Mire, señor. Machistómetro en explosión, o sea... Machistómetro roto, tía. O sea, el machistómetro petadísimo ya, en petadísimo. Plan así, gritando auxilio, claro, ¿sabes? Lo guay de todo esto es que a su vez hubo chicos que cuando leyeron el comentario, porque ella lo puso en Twitter y en sus redes sociales, hubo muchos seguidores de ella que le dijeron, ni puñetero caso, a ti se te da súper bien, lo explicas súper bien. Es que tengan la cara dura de decirte en tu face. Sí, en un comentario en su que por en ser su mujer YouTube. no tienes la capacidad de dedicarte a cierta cosa, es que es alucinante y eso en pleno siglo XXI. Por favor, esto se tiene que acabar. Y esto es que lo venía pensando de casa porque digo, esta frase la tengo que soltar porque siempre están muchas veces que sí, la mujer porque el sexo débil no sé qué, perdona. Escúchame. A ver, ¿dónde está mi cámara, por favor? Esto es como... Me voy a poner... Por favor. A la hora de parir... ¿París vosotros? ¿A que no es tan fácil? Pues eso es a lo que llamáis el sexo débil. ¡Ea! Y que sepáis que además genéticamente tenemos el umbral del dolor muchísimo más alto que vosotros, precisamente por eso. Bueno, sé que esta pobre gente no tiene nada que ver, pero bueno, no, porque yo lo digo de aquí es en general, esta pobre gente,
os quiero a todos. No, está bien. Pero, de verdad, o sea, el umbral del dolor lo tenemos mucho más alto precisamente por eso. Así que a ver quién es el sexo débil aquí. Y dicho esto, que me alegro mucho de que esta señora haya hecho todas estas cosas. Pues sí. Astronauta en la NASA, medicina, tal. ¿Y por qué tiene que ella que ser enfermera? Pues sí, es una muy Pues buena ella pregunta. quiere ser médico. Pues por eso. Y maravillosamente, vamos. Y llegó y rompió el molde. O sea, quiero decir, a día de hoy no es tan romper el molde, pero cuando esta mujer lo hizo, sí. Porque estamos hablando de que nació en el 56, vamos a poner que 18 años, que estamos hablando del 66, el 74, en el año 74, pues era muchísimo menos común que a día de hoy hacer medicina a una mujer. Y sobre todo lo que os decía, rompe moldes porque no es solo una mujer, sino una mujer negra, que en esa época en Estados Unidos y en todos los sitios seguía Sí. habiendo mucho racismo. Que aparte. Esa es otra. O sea, es como doble partida. Dos cosas contra las que pelear. Esta es otra Entonces, pues bueno. cuestión de la sociedad, por favor. Sí. Ay, por No al favor. racismo. Por favor. No que es al de racismo retrasado. también, por favor, Mm. Vamos a ver. Que El otro todos día- somos personas. Voy a aprovechar porque esto me pasó el otro día en el A ver, curro. cuéntanos. Y es que me llamó mucho la atención porque una de las compis que trabajaba conmigo nos estuvo contando que ella tuvo una movida muy tocha con una persona en la universidad en su Ajá. día, porque esa persona decía que las razas existían. Y claro, mi compañera decía que no. Que ella no creía que las razas existieran. Pero dice, bueno, yo es que estaba muy convencida, pero yo no sé si yo llevaba razón o no. Y entonces nos preguntó a mí y a otra compañera mía que hemos estudiado biología y dice, bueno, vosotras igual sabéis más. ¿Tiene algún sentido las razas? Y yo dije, no. Digo, no, ¿por qué? Te explico. Para mi punto de vista, y sabiendo lo que sé de biología y de la evolución y de estas cosas, tú, yo, una persona de Kenia, una persona de Uruguay, Jason que nos ve, por ejemplo, desde Argentina, o Barcelogía que nos ve desde Perú, todos somos sapiens. Somos todos la misma puta especie, con perdón. Somos todos la misma especie. Entonces, lo de las razas es una cosa que nos hemos puesto porque, y además es que yo estoy convencida de esto, históricamente el término raza surgió para yo soy blanco, soy aquí, tú eres negro, estás aquí. O yo soy... Es clasismo. Y de hecho, tía, tú lo piensas, en otra especie es un término que hemos inventado nosotros, por ejemplo, para decir mi perro es de raza. ¿Cómo llamas al perro que no es de raza? Chucho. Claro. Es que ¿a qué es racista? Es que es muy... Es que yo lo pensaba el otro Y además, día cuando se lo explicaba. Es que aún Bueno, cuando lo más, o hablábamos. sea, ella le ha dado un punto más, quizás, de opinión y tal. Pero es que a nivel objetivo, No, por eso ella decía, yo por lo que pienso y por lo que le doy Exacto. dos vueltas, digo, no tiene sentido. no, es que a Pero nivel por eso nos objetivo, preguntaba a nivel objetivo. yo que he dado una asignatura wonderful en la carrera antropología, Ay, yo también se la llama. vi. ¿Tú Fundamentos también de la viste? antropología, sí, Fundamentos por eso de lo digo. antropología. Bueno, bien. Pues las razas en la ciencia no existen. No, Lo que ellos llaman razas son en realidad etnias. exactamente. ¿Por qué? Porque no hay tanta diferencia entre nosotros como para que acabe llamándose raza. Exactamente. No somos perros, no somos gatos, no somos osos, Pero es no que somos incluso nada entre de los esto. perros y los gatos tampoco realmente tiene sentido, quiero decirte, porque luego genéticamente todos son perros. Sí, pero ahí sí que se estipula como raza, porque al final no es lo mismo, o sea, Ya. no es lo mismo, por ejemplo, tener un San Bernardo que tener un Chihuahua. Pues a esas diferencias Sí, lo es por llaman lo que se raza. llaman razas. Mira, nos Aún comenta por así, aquí. que sepáis, los perros que no son de raza son maravillosos y que sepáis que duran mucho más. Pues Eso sí. para empezar. ¿Por qué? Y ya que estamos aquí en un canal de ciencia, lo voy a decir. Porque no tienen enfermedades que vienen otorgadas por la raza. Claro, pero porque ¿Vale? las razas al final es endogamia, es como si te Efectivamente, metieras es en las endogamia. familias reales, que con la cosa de la consanguinidad y tal. es peor. Exactamente. Entonces, Porque al pues final que sepáis, cruzan- maravilloso. Y hablando de este tema que también me interesa bastante, Sí, dime. por favor, adopten. Sí, adoptar perritos y gatetes y todos Lo los que animales sea, que podáis. adoptar. Sí.
Que Muy muchos importante. pobres los necesitan. Yo, como veréis, en mi casa yo tendría un zoológico, pero tengo un impedimento que se llama padre. Padre. En concreto, más padre que madre. Bueno, no sé si me están viendo, igual luego me crujen cuando llegue, pero bueno. No, no pasa nada. Pero si lo... Es verdad. Vamos a decirlo de otra manera. La limitación es todavía no estoy independizada, que queda muy bonito. Cuando tú tengas tu casa, pues ya harás lo que tú quieras. Efectivamente. Ahí, this is the power. This is the power. Mira, nos dice Bartología que el concepto de la raza es la mejor demostración de que los humanos, cuando queremos, somos súper necios. Biológicamente, no hay lógica alguna para ello, pero millones de personas lo siguen creyendo, efectivamente. Pues millones de personas lo siguen creyendo porque al final es lo que se dice, en plan de que si la raza gitana, que si la raza negra, que si la raza blanca. Sí, exacto. Que no existen razas, el concepto raza no existe, así que por favor, Pues no. que se meta en la cabeza que somos todos demasiado parecidos como para que se estipule el concepto de raza en los seres humanos Homo sapiens. Exactamente. Así que sí. Hola, Chanchi, ¿qué tal? Mira, ahí el Tarik, pobrecito. Mejórate, Chanchi. Y que tú eres un fósil, dices. Qué tonto. ¿Cómo? Que ha dicho que él es un fósil, que él no es una raza ni es un nada, es un fósil. Es que le gusta mucho los dinosaurios a este hombre. Y que de poder adoptaría michis hasta ser como la loca de los Simpson, la que tiene 1000 gatos. ¿La has Ah, visto no, yo alguna vez? ese, sí, Pues yo esa. ese creo que ese va a ser mi futuro y viviré muy feliz. Yo creo que cada vez es el futuro de más gente. O sea, yo veo mucho amor por los gatos. De hecho, el otro día estaba buscando así como cosas en plan de, a ver, de qué hay merchandising o de qué hay, ¿no? Como cosas. Y de gatos, tía, hay un montón. Pero, o de perros, ¿no? De gatos y de perros hay muchísimo. Pero encontrarte cosas así, pues yo qué sé, una taza que tenga dibujado, yo qué sé, una cobaya, un ratoncito, un tal, que habrá gente que también le mola un montón, no hay nada. Es un sector abandonado. Podemos montar un negocio, ¿te das cuenta? Podríamos montar un negocio, Alba. Joder, si es que podríamos ser ricas, algo hemos hecho mal ya. Hay que emprender. Hay que emprender mujeres emprendedoras. Mujeres emprendedoras. En un momento. No vamos a hacer tazas. Exacto, tazas. Pero no como el monólogo este del Dani Mateo, ¿Cuál? que emprenden en negocios de... qué de era? insectos. Ay, eso, de insectos, es verdad, es verdad. Pero es que en Pero Madrid ¿cómo no hay entran? ninguno. Pero es que en Madrid no hay... Pues si no hay ninguno, sospechad. Sí. Oye, mira, hablando de eso me voy a acordar. Es que el otro día estábamos comiendo en el curro y lo dijo un compañero. Dice, yo soy de Uruguay. Dice, en Uruguay no hay el tipo... O sea, el concepto buffet libre no existe. O sea, un restaurante buffet libre en Uruguay no lo vas a encontrar. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y dice, porque allí tienen un poco de cara, son un poco tal. Dice, y allí los uruguayos llegarían... Perdón por los uruguayos, que yo os quiero. Lo ha dicho uno de Uruguay. Si queréis, le vais a atacar a él. Yo no lo digo a mal. Pero él mismo dijo que en Uruguay, por cómo es la gente, que irían, por ejemplo, 12 amigos, llegarían 4 al buffet y dirían, no, solo vamos a comer nosotros 4. Se sentarían los 12, 4 de ellos irían todo el rato por comida y comerían los 12 como animales y se acabaría todo del buffet. Pero solo pagarían 4. Que es A ser ver, listo, yo lo que pero... tengo claro es que los buffet Tela. conmigo yo no les saldría rentable, más que nada porque yo acabo con el buffet y me quedo tan ancha. Ya, es también. decir, yo mis niveles de ingestión pueden ser... Yo soy un pozo sin fondo. He conocido a tu alma gemela en eso, ¿eh? Una de mis compañeras de trabajo no para de comer. Sí, y está todo el día joder. pensando en comer. Joder, pues ya somos dos. Es súper gracioso. Preséntamela. Igual es mi media naranja. Te la voy o a algo. presentar, igual es tu media naranja. Tiene pareja, pero todo se puede arreglar. Mucho problema. Bueno, ahí hay un conflicto de intereses, pero... Se puede solventar. Hay un conflicto de intereses porque, bueno... Claro. Ay, Pero bueno, madre. pareja a nivel de comer. Sí, claro, por eso. Pareja a nivel de comer, os vais Fenomenal. juntas a comer. No, yo la llamo y nos... Y a disfrutar. o sea, agarramos todo el buffet y lo Pues claro dejamos que sí. toparda. Mejórate mucho, Chanchi, que por Chanchi que A está ver, el ¿a qué pobre le quieren pasar? ¿Qué bastante pasa? jodido, pero que el Aquarius le está permitiendo mínimamente estar estable. Pero Aquarius, pero escúchame, pero tú tienes gripe o qué tienes?
Está un poco con gastroenteritis. Con gastroenteritis, yo creo. bueno, Pero entonces... yo creo que tiene un poco mezcla. Porque si ha tenido algo de fiebre y tal, está un poco A jodida. ver, yo ahora porque mi estómago no da para un buffet, pero si hay que dar para desvalijar de comida un buffet, me uno cuando... Jolín, pues ya está, ya somos 3. Ya sois Tarik, 3. ya somos 3. Si hay que desvalijar, se desvalija. Mira, dice Sara que la próxima vez quedada en el Domino's. En el Domino's Pizza. Yo pues ahí te digo yo que es que donde no dan abasto conmigo, porque yo empecé a pedir y claro, dicen, pero esta señora, digo, no, tú tranquilo que yo hincharme no me hincho y si tengo que estar todo el día, también claro, puedes ir más hinchado o menos hinchado, yo voy a ser hinchado porque lo que hago es que me reservo para luego ponerte ponerme las botas, claro. Evidentemente, claro, hay que rentabilizar la economía. Hombre, claro. Que vas a invertir. Pues sí, bueno, pues voy sí. a aprovechar y voy a mirar si tengo alguna pregunta en el WhatsApp. No, son un poco tímidos. No pasa nada, no hay problema. No pasa nada, por favor, no seáis tímidos y... Eso, podéis preguntad, vosotros preguntad y abriros en canal. A ver, no sé si tenemos... ¿Cómo se mira esta cosa? Yo no sé manejar esto. Ya está. Estamos abajo de ¿Ha habido todo. alguien más que se haya unido a saludar? No, porque seguimos siendo Venga, los mismos. Pues no pasa nada, vamos al lío. Seguimos con este portento de mujer. Con Mae Jemison. Que notó que una de las cosas que ella notó cuando era pequeña es que no había prácticamente en las misiones Apolo, que eran las que estaban en el momento en el que ella era joven, muchas mujeres astronautas, por no decir que había alguna contada, ¿vale? Y aún así, pues entró a la Universidad de Stanford cuando tenía 16 años, o sea, entró muy joven. Y aunque fue muy difícil para ella, porque según afirmó, notaba mucha arrogancia, ¿vale? De que, pues bueno, ella era mujer, eran minorías y tal, entonces, bueno, entre pues, lo que decíamos antes, entre que eran minoría por ser mujeres, encima imagínate una mujer negra, es que es la minoría de la minoría, o sea, en fin, que notó mucho rechazo, en resumen. Porque yo luego es que me leí cosas más tal, pero lo resumí aquí, en plan, políticamente correcto, porque no me parecía incluir cosas que leí. Pero bueno, por contarlo así un poco de anécdota, una de las cosas que ella comentaba en una entrevista que la hicieron es que, por ejemplo, había gente como que medio la había hecho bullying, ¿sabes? Como que si ella iba cargada con sus libros, pues alguien la cogía, la empujaba y la tiraban todos los libros y la empujaban para que se cayera. O sea, en fin. Gente que es que no le dan las neuronas. No, hija, la envidia que es muy mala. La envidia. Luego ves ella en la NASA de astronauta y a ti, que tú en tu vida de qué. Eso, y mira, una mujer Triste. para que luego digan que no somos válidas. Por favor. Bueno, para eso si quieren que se vean a las de Estirando el Chicle, qué maravilla de gente. Qué maravillosas. Yo las fui a ver en el Within. Sí. Ahí que hicieron súper espectáculo, por lo visto. Fue estupendo. Ver Estirando el Chicle y escuchar su podcast, que mola un montón. A ver, Bartología, perdona, que has dicho que yo solo fui una vez a un buffet y andaba con sed y tomé mucha agua. Y pues me llené de líquido y no comí nada. Oh, ir a un buffet es cosa de estrategia, exactamente. A ver, la idea es comer todo lo que se pueda. Claro, hay que ir pero muerto de hambre. Hay que beber poco porque el agua hincha. Sí, es verdad, en los buffets, como empiezas a beber mucho líquido de lo que sea, te llenas, es cierto. Pero bueno, no pasa nada. Ya has aprendido, la próxima vez te habrá ido mejor. Pero bueno. Ya la próxima vez lo tienes hecho. Exactamente. Bueno, pues aunque ella notó arrogancia y hostilidad, porque como la gente es tonta, pues es lo que hay, pero aún así en Stanford, donde ella estuvo estudiando, se desempeñó como directora de la Unión de Estudiantes Negros. O sea, ahí ella reuniendo a la gente. Durante su último año en la universidad también tuvo dificultad para decidir entre si ir a medicina o seguir con su carrera de bailarina profesional, porque claro, como no hacía suficientes cosas, encima se la daba bien bailar, ¿sabes? Encima era bailarina profesional, o sea... Pero bueno, ¿qué más se puede pedir? Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, al final en el 1977 se licenció como ingeniera química y tuvo una licenciatura en estudios africanos y afroamericanos, ¿vale? Una doble licenciatura. Que no sé exactamente cómo se podían combinar, pero bueno, debió de sacárselas. Realizó también estudios relacionados con su interés infantil en cuanto al espacio y a poder postularse luego con la NASA, por lo que decíamos antes de que había visto que había pocas mujeres en el tema de las misiones Apolo. Asistió así a la Escuela de Medicina de Cornell
y durante su formación incluso llegó a viajar a Cuba para realizar un estudio financiado por la Asociación Estadounidense de Estudiantes de Medicina y también luego incluso llegó a viajar a Tailandia, o sea que encima es una mujer que conoció mundo. Y allí, en Tailandia, trabajó en un campo de refugiados en Camboya, ¿vale? O sea que con todo eso fue con lo que realmente aprendió mucho de medicina, porque era para lo que iba, principalmente. Para hacer ahí de apoyo de estos, ¿cómo se llaman? Médicos de como medio del ejército, de apoyo, de... No, nosotros cómo le Sí, o de las llamamos... misiones, a lo Eso, mejor. misiones. Misioneros. Gracias, de misioneros. O sea, encima humana. Claro, pero es que su padre también era eso, es que se dedicaba a estar en asociaciones y Efectivamente. tal. O sea, tenía la combinación perfecta de los padres. O sea, la madre que estudiaba, era maestra y no sé qué, y el padre que hacía todas las cosas más como humanitarias, ¿no? Pues ya está, ella sacó de los dos. ¿Por qué voy a tener yo a mis padres descontentos? En fin, que trabajó para el Flying Doctors estacionado en África Oriental, precisamente haciendo apoyo de misionera y como médico. Después de graduarse con su doctorado en medicina ya en el 81, hizo una pasantía, ¿vale? Bueno, pues eso, otra visión distinta de centro médico en el condado de Los Ángeles en el 82 y trabajó al final como médico general en el Roslos Medical Group, que es un grupo médico que yo no sé si lo sabéis o no, pero seguro que sí. En Estados Unidos normalmente va todo por medicina privada. Entonces, bueno, esto parece ser Sí, que era un centro de medicina privada en donde, bueno, la contrataron y ya trabajó. Pues ya está. Luego también estuvo en el Cuerpo de Paz en el 83, se desempeñó como oficial médico hasta el 85 y después de todo eso, cuando ya volvió a Estados Unidos, después de estar en el Cuerpo de Paz y toda esta historia, se instaló como tal en Los Ángeles, en California. Allí ingresó a practicar medicina privada, entre otras cosas, y fue cuando hizo un posgrado de ingeniería. Y de hecho, los vuelos del Sally Ride y del guión de Bluford en 1983 fueron los que la inspiraron a solicitar el programa de astronautas, ¿vale? Donde, claro, porque tú a la NASA te tienes como que inscribir. No es que ellos, o sea, ellos te seleccionan, pero tú también te tienes que presentar y postular, porque si no, no te cogen. Y la cogieron al final para toda la formación en el 85. Se propuso como la selección de los candidatos y al principio... después de que pasara todo el desastre del transbordador espacial del Challenger, que fue en el año 1986, que era un proceso que estaban haciendo precisamente para mandar hacia el espacio y salió terriblemente mal. Y como todo en la NASA, cuando sale terriblemente mal son millones y millones de dólares que se han ido, entre comillas, a la basura. Así que, un poco problemático. Pero bueno, a efectos prácticos, que ella en el momento en que se presentó el primer año no lo consiguió, lo volvió a solicitar en el 87 y fue ahí elegida entre aproximadamente unos 2.000 candidatos para ser una de las 15 personas en el grupo de astronautas del equipo 12 de la NASA. Y de hecho fue el primer grupo seleccionado tras la destrucción del Challenger, que por eso lo hemos comentado hace un momento. Y de hecho también The Associated Press habló de ella como la primera mujer astronauta negra ya en 1987 y de manera oficial. El trabajo de esta mujer en la NASA antes del lanzamiento del transbordador en el que fue incluyó actividades del apoyo no solamente al lanzamiento del Centro Espacial Kennedy en Florida, sino también la verificación del software, porque para eso era ingeniera, en el transbordador del laboratorio integrado, porque también, entre otras cosas, la mandaron porque era médica. O sea, es que era la persona perfecta. Sabía de ingeniería, que es súper importante para viajar al espacio. Se hizo toda la preparación de astronauta, que también es súper importante. Pero es que encima podía hacer labores de médico, que claro, es súper importante que también vaya un médico por si tú te encuentras mal en el espacio, la gente se pone enferma igual, esas cosillas, pues para todo eso. En definitiva, que en el 89 fue seleccionada para unirse a una tripulación que, bueno, la tenéis ahí escrita, es la STS-47, y era la especialista de la misión 4 y la contrataron realmente como científica en general, por lo que os digo, porque era médica y además ingeniera, o sea, era brutal, porque además sobre todo la eligieron a ella porque podían con ella estudiar los efectos, por lo visto, en la salud que tenía todo el tema del espacio. Pero también, pues por eso, porque podía ayudar en todos los problemas de software, técnicos y tal que pudieran surgir en plena misión. Entonces, bueno, pues era la pera limonera. Y como curiosidad, esta mujer era muy friki y le gustaba mucho Star Trek. Era muy fan de la teniente O'Hara,
que es uno de los grandes personajes de Star Trek. Así que, pero vamos, de hecho, solo en su entreno y tal, al final no sé si por los datos que yo encontré eran 190 horas aproximadamente fue lo que acumuló en el espacio. O sea, entre prácticas y tal, y sobre todo estando en el espacio. Y orbitó la Tierra oficialmente, ¿vale? Orbitar quiere decir que estuvo dando vueltas alrededor de la Tierra hasta 127 veces. O sea, ¡Qué como maravilla! rompiendo récords, ¿sabes? Es que me encanta. Es fantástico. Aquí la tenéis, ¿eh? Aquí está ella en el espacio. A ver cuántos de vosotros habéis ido al espacio. Yo no. Uy, a ver. Yo es algo que tengo en mente en algún momento. ¿Viajar al espacio? Pues como no te lo pague el Elon Musk, Por que es un ejemplo. friki, que te va a mandar a Marte. Volví, ¿qué pasó? Nada, seguimos hablando de científicas. Jason, no te has perdido mucho. Esto me hace pensar en la gente que dice soy de letras y soy de ciencias. Más... Es verdad, May fue desde astronauta y médica hasta actriz y escritora de literatura infantil. Es verdad, un alma renacentista, completamente de acuerdo. Esta mujer es que era de todo, de ciencia, de letras, de... Es que eso puede ser de todo. O sea, a mí me gusta mucho escribir, eso es muy de letras. Pero Sí. yo estudiar como tal, estudié ciencias. Yo la verdad es que las letras nunca me han gustado demasiado, pero bueno. A mí me gusta leer y me gusta el adquirir conocimiento y tal, pero y escribir también, pero no me considero de letras tampoco, en plan, no sé, o sea, nunca se me ha dado bien la sintaxis, no se me ha dado bien Ya, los idiomas, que es como lo tradicional de letras. Entonces, Hombre, tendremos siempre parte y parte. yo creo que sí. Yo creo que es que en realidad es muy difícil decir letras oficiales o ciencias oficiales, ¿no? No sé. En general siempre hay un punto de equilibrio en el que te gusta algo. O sea, no sé, puedes ser un matemático pero que te guste mucho leer. Ya tienes una rama de letras. Sí, siempre hay un 50-50, yo creo. Estoy de acuerdo contigo, Sara. Es bonito saber de todo. Yo estudié literatura, nos dice Barcelogía, pero me apasiona la física y la biología. No soy bueno en mates, pero la curiosidad sí la tengo. Pues sí. Ya está. Es que eso es lo más importante al final, es tener curiosidad. Y Con la las curiosidad se ganas. crean, claro. Pero es que la curiosidad es ganas, en realidad, de querer saber más. Eso es lo más importante. Pues totalmente. Bueno, entre otras cosillas, esta mujer, que os sigo contando cositas de May, llevó el módulo Space Lab Japan, que era una misión cooperativa entre Estados Unidos y Japón que se incluyó como 43 experimentos de procedimiento entre materiales y las ciencias biológicas, porque claro, querían estudiar, se llevaban cultivos celulares, que de eso Alba os podrá contar luego si queréis más, pero se llevaban como cultivos celulares y cosas de estas para ver todo el tema de cómo podía afectar a las células, si envejecías más rápido, más lento, si había algún tipo de alteración en el cromosoma, o sea, un montón de cosas. Y también, entre otras cosas, pues la tuvieron que entrenar, ¿vale? Junto con el astronauta japonés, que no sé si lo voy a decir bien, pero bueno, yo lo digo el nombre, es Mamoru Mori, ¿vale? Que fueron entrenados sobre todo para usar el ejercicio de entrenamiento de retroalimentación autogénica, ¿vale? Que es una técnica desarrollada por una científica que se llamaba Patricia Cowens y se usa sobre todo para la biorretroalimentación, o sea, para retroalimentar a nivel biológico a tus propias células y intentar también así ayudar a todos los que estaban dentro del espacio y todos los astronautas a monitorear y a controlar sus condiciones fisiológicas, ¿vale? Porque la idea principalmente era, pues por ejemplo, luego mejorar los entrenamientos también que se dieran a los siguientes astronautas, evitar el mareo, la ansiedad, trastornos relacionados con el estrés, que es un poco inevitable, porque claro, tú no tienes gravedad, tienes que pasar muchos meses aislado, etcétera, o sea, realmente tiene todo el sentido del mundo, pero pues eso, que les venía muy bien al final que esta mujer fuera médico porque ayudaba mucho. Esta mujer se la rifaban, se la quitaban de las manos. Pues sí. Pero bueno, entre otras de las muchas cosas, de hecho también a bordo de este sitio, de esta expedición, fue cuando se encontraron procedimientos y equipos para producir agua
de manera como extraída de la orina. O sea, esa fue una de las cosas que ella ayudó a mejorar y a perfilar. Que eso es una cosa que se utiliza mucho entre los astronautas porque, claro, el agua te lo llevas tú, no está en el espacio. Entonces tienen que intentar amortizarlo como sea posible. En fin, es que no es algo muy agradable. En fin, no pasa nada. También usó bolsas intravenosas y un método para intentar sacar precisamente el agua del paso anterior de producir lo que sería la solución salina en el espacio, porque eso también es otra de las cosas que se intentaba hacer, el ver cómo podrías o no, teniendo en cuenta la gravedad, coger agua salada y transformarla en desalada para poder consumirla nosotros. Porque claro, a ver, es más fácil a lo mejor también coger muchos litros de agua del mar en vez de cogerla de un lugar de abastecimiento ya de agua dulce. Claro. Para llevártela al espacio. Entonces, estaban haciendo experimentos entonces. En cuestión, que la cosa es que fue también co-investigadora de 2 experimentos de investigación de células óseas e inducir a las ranas hembra para ovular. Todo esto lo intentaban hacer en el espacio, porque el gran reto era qué pasa si se hace en gravedad cero. O sea, el gran reto de esta época era saber qué pasaba en la gravedad cero y cuál es el límite de nuestra naturaleza o de elementos de nuestro mundo en el espacio. Y ahí la cosa. O sea, para todo esto servía esta mujer. Que es una maravilla. También sirvió en la junta directiva del World Sickle Cell Foundation o la Asociación Mundial contra la Anemia Falciforme entre el año 90 y el 92. Añito de mi nacimiento, y el 93 que fundió ella misma el The Jameson Group Inc., que es una empresa de consultoría que estudia el impacto sociocultural de los avances tecnológicos y del diseño. Y Dorothy Jameson Foundation for Excellence, que es de excelencia básicamente, es porque la fundó por su madre, que se llamaba Dorothy. Y gracias a este tipo de fundación, según entendí, lo que está promoviendo también es todo este tipo de cosas de tipo sociocultural, formación, intentar como apoyar todos los avances tecnológicos. O sea, encima también era emprendedora. En resumen, tremendo. Total, que también formó campamentos incluso cuando era adolescente y como hemos dicho antes también estuvo metida en un montón de eventos y como dirigiendo asociaciones por la raza negra y tal, porque es como que siempre ha estado súper metida. Yo creo que por lo del padre, insisto, o sea, tener un padre que está metido en cosas de este tipo, pues al final tiene que ayudar también. Pero bueno, es bonito, está bien, is nice. Y ya para acabar con esta mujer, así las últimas cositas de ella, es que en 1999 fue profesora general de Andrew White en la Universidad Cornell y fundó, por si no había fundado suficientes cosas y no había hecho suficiente, hizo además el Bioscientis Corp, que es una empresa, y obtuvo también la licencia de comercializar como tal algunas técnicas, ¿vale? Que ella misma había desarrollado en el espacio, entre otras cosas. Y junto con su compañero Mori, que le hemos comentado antes, probaron en sí mismos durante todo el trayecto este que os decía, pues todo el tema de la gravedad cero, o sea, claro, todos los experimentos que ellos habían hecho a nivel de fisiología y tal, como que luego le sacaron rendimiento, digamos, porque lo extrapolaron como un programa único que eran capaces de dar a la NASA. Pero que también te lo pueden dar a ti. Me imagino que Elon Musk pues estará metido con esta gente, porque si no, yo no sé. Y si no lo está, pues está tardando en hacerlo. Porque esta gente es lo que más sabrán de ese tema. Más que, o sea, quiero decir, no sé, yo contactaría con ellos. Pero bueno, en fin, que hizo una oferta también ganadora en el 2012 del proyecto DARPA, que era de una especie como de startup, ¿vale? De cuando ella empezó, a través de la Dorothy Jameson Foundation for Excellence, que es la que puso en honor a su madre, y recibió una subvención de hasta $500,000 para continuar trabajando. O sea que tuvo una propuesta muy buena. Y también, entre otras muchas cosas, en el 2018 colaboró con Bayer Corp Science y con National 4-H Council para la iniciativa llamada Science Matters, que el objetivo fue alentar sobre todo a los niños y a los jóvenes a entender y a perseguir las ciencias agrícolas. O sea, encima la gusta que cuides del planeta y de... Maravilloso, es que esta mujer, o sea, es que, mira, sin palabras estoy.
Es que es... por eso la dejé para el final, porque digo, esta es la pera y manera. También, además, como os decía antes, era una fanática de Star Trek. En el año 1993 apareció, de hecho, porque, claro, lo supieron, ella ya tenía fama porque había sido astronauta y todo esto, y apareció como la Teniente Palmer en Second Change, ¿vale? En un episodio de la serie de televisión de ciencia ficción Star Trek, The Next Generation, convirtiéndose en la primera mujer. Que me vas a tirar Bueno, cosas. señores, la estoy liando un poco para. ¿Qué te estoy pasa? intentando. Es que por no interrumpir a Ana Mari he leído el chat y me estaba partiendo. Ah, Porque pero es que interrúmpeme, Barzología coña. pone: antes de que acabe este stream, May ya habrá fundado 3 organizaciones más. Sí, eso también es Efectivamente, verdad. yo creo que esta va de A organización. ver, que no se en nos sujeta organización. ahora el foco. Madre mía, y es que claro, intentando responder, pues le he destrozado a Ana Mari pues todo su autuendo. Que no, Porque espera, es que soy espera. así de inútil y de pava. Que no, coña, que no pasa nada. Pero haberme interrumpido, tonti. Si no pasa nada. Tú tienes todo el poder ¡Ah! ahí. ¡Dios mío! Espera. ¿Se A podrá ver, o no el se equilibrio. podrá? Sí, Espera, sí, ¿no? es que esto es así. equilibrio. Ahí te he visto, gracias. Perfecto. Bien. Bueno, foco arreglado. Esto era importante, por favor. Lo mismo en lo que se nos ha caído el foco, la MAE ya ha fundado otra cosa de antifocos. Mientras a nosotros se nos Por cae el favor, foco. focos rotos. Es la Asociación contra Focos Rotos dentro de el streaming de Aramari, por favor. Fundado por May Jamison. Por May Jamison. Bueno, esta mujer es que, como veis, ha hecho de todo. O sea, es increíble. O sea, Pues sí. le da igual por tierra, por aire, Da da igual. Pero tía, se ha salido, que era lo que estaba diciendo, que es que además ella era una friki de Star Trek y como se enteraron, la invitaron a una serie que luego salió, que es Star Trek de The Next Generation, y salió como un personaje y fue la primera persona astronauta que apareció en la tele. Así en plan aparición de cameo, de lo que llaman... Sí, ¿no? Se dice cameo, creo. Sí. Entonces Meneo, fue bueno. chaval. Y aparte de eso, pues por supuesto, es una mujer que hace un montón de charlas, de grupos públicos, de grupos privados, sobre ciencia, sobre tecnología, sobre su experiencia en la NASA, etcétera, etcétera, etcétera. De todo, multifunciones. Que luego, por favor, Exactamente. cuando por favor os digan las mujeres que no sirven para nada, que no sé qué, o movidas estas, Hablarles por de esta favor, le mujer. sacáis a esta señora y le decís, Piénsatelo 2 veces. háztelo mirar, Exactamente. por favor. No, y además es que luego esto fueron curiosidades que las añadí por eso, porque es que aparte de todo lo que habla y de todas las charlas que da, me sorprendió que había fundado empresas, hace charlas de la desigualdad que hay, porque como en Estados Unidos se cobra mucho por el tema de la sanidad, hace muchísimas charlas promoviendo el que hace falta una sanidad pública en Efectivamente. Estados Unidos. Y las brechas que hay entre entre Estados Unidos, porque es lo que ella más conoce, ¿no? Pero bueno, entre países desarrollados y países tercermundistas con respecto a la salud. Luego también además la metieron en el set de Lego de 2017 que han hecho alguno especial de mujeres científicas. Pues esta mujer está Pues, entre pero a las ver, ¿cómo no va a figuritas. estar? O sea, por favor, ¿cómo no va a estar? Mira, ya nos han escrito por aquí, ¿qué pone ¿Qué nos aquí? dices, Barzología? A ver, la Sociedad Científica de Reconstrucción de Luces para Twitch de la Universidad de Cornell felicita a su fundadora, May Jamison, por su aparición en el canal de Amo. Gracias, May. Desde luego, gracias. por favor. Es que O es sea, pero esta tremenda. mujer... Uy, madre, que me dejo los pelos que no veas. No te despeines. Claro, que he hecho así un poco y a la que he hecho así, pues mira, bueno, no estoy guapa así. ¿No os No, parece? Bueno, pues parece nada. esa niña de Ring. No te... A la niña de Rin, bueno. Pues eso, un portento de señora allá donde las haya. Pues sí. Pero bueno, eso, que aparte de todo lo que hace, yo creo que la mejor frase para poder terminar es con una frase que ella misma dijo el 8 de marzo de 2019, que ya sabéis que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y dijo: nunca te limites al pensamiento limitado de otras personas. Es que ya está, es que eso es lo el cierre define todo. perfecto, tío. Es que muchas veces tenemos los límites impuestos por una sociedad que tiene un pensamiento súper cerrado. Y es que en este caso, esta mujer seguro que seguro no, o sea, ya lo hemos leído. Que se ha encontrado con muchísimas piedras en el camino por parte de compañeros, por parte de todo tipo de gente, por el simple hecho de ser mujer y de ser
y de ser una mujer de color. O sea, es que al final Ujú. es increíble la mente limitada que tienen ciertas personas. Y como ella dice, lo que hay que hacer es no hacer caso a esas cosas No. y seguir adelante y luchar por lo que a cada uno le gusta. Sí, totalmente. Además que es verdad, porque al final los límites de, o sea, lo que decíamos antes, ¿no? Hay gente que a lo mejor te ve y dice, no, tú para médico no vales, o tú para programadora no vales, ¿no? Como le decían a esta chica que comentaba yo antes. Perdona, ¿tú cómo sabes a dónde puedo llegar? Yo lo Exactamente. ¿Tú sabré quién yo eres dónde tú quiero para llegar. decirme a mí lo que puedo y lo que no puedo hacer? Exactamente. O dónde puedo llegar y dónde no. O Es sea, más, yo esto lo vi el otro día por una persona que sigo que es muy cinéfila. Decían que Kate Winslet, la chica que hizo sí, Titanic, que por lo visto cuando ganó el Oscar, sí, cuando ganó el Oscar creo que fue, ella en su discurso, una de las cosas que dijo es que a ella durante mucho tiempo mucha gente le decían, no, tú no vales para actriz porque no eres una chica como muy delgada o no eres una chica oh, guapa disculpa. o cualquier cosa, bueno, en fin, chorradas, que le ponían pegas a toda la pobre mujer, cuando no era porque era delgada, cuando porque eres mujer, porque es que no sé qué, porque es que vienes de una familia pobre, lo que sea. Total, Mira, que es que ella por cogió... favor, según lo está diciendo, por favor, mi cara es esta. Espera que te voy a poner en grande, para que la gente Por te favor, vea ¿dónde bien. está mi cámara? Aquí. Aquí, mira, para que Por se te favor, vea bien. ¿no veis que tengo la misma cara? Pues sí, o sea, literal. Vamos a ver. Pues sí, sí, pero a Kate Winslet, ¿sabes? Que a día de hoy... O sea, perdona, pero esa señora es una puta maravilla de señora. Y a ver, Exactamente. y vamos a ver, es lo que digo. ¿Quién Así, puñetas? Exacto, con ese jepeto. aquí. Vamos a ¿Quiénes hacer son aquí. ellos para decirle si es guapa, si es fea? Ya estoy harta de... Y bueno, estamos en general hartas de los estereotipos físicos. Por favor, olvidémonos del físico, que es simplemente un físico. ¿Por qué una mujer tiene que tener que ser guapa por el simple hecho de ser delgada? Jolín, si te gustan los huesos... Pues cómprate un esqueleto, tía. Oye, que cada uno esté como puede o como quiera. Y ya está. Y habrá gente más delgada, gente menos delgada y ya está. Pero que es que te ponen en todos. Mira, además el otro día, de hecho, estuve en una presentación era para ayudar a una amiga mía a hacer un TFM y tal. Y es relacionado con marcas de cosméticos y de todo este tipo de cosas. Sí. Bueno, pues te van poniendo diferentes anuncios de marcas y hay algunos que lo que te venden es, bueno, naturaleza, no sé qué, en plan de mujeres, pues, normales, comunes, que te puedes encontrar en la calle y tal. Pero otros lo que te ponen es a la típica Irina Said, que ya está, o sea, vamos a ver. Sí, sí, es verdad. Que una mujer para ser guapa no tiene que estar así, ni tiene que seguir el modelo de las modelos, y valga la redundancia, porque es que parece ser que, o sea, la belleza que te venden como belleza modelo es la típica mujer, pues eso, espagueti. Sí. Que además es que os voy a decir una cosa, lo siento, spoiler. Lo siento, spoiler. Ese cuerpo, que sepáis que encima no es real. O sea, os están tomando el pelo y os están vendiendo una cosa que no es real. Porque esas mujeres, para estar así, tienen que estar Pasando sufriendo, hambre y lo que no sufriendo de lo que no es normal y operadísimas. Eso yo os lo digo. Porque además es que las propias modelos de agencias que han venido a ser entrevistadas o lo que sea, te explican cómo las han obligado a someterse a distintos tratamientos de estética. Por lo tanto, que son cuerpos no reales, no naturales, y que por favor, que ya basta de vender este tipo de prototipo de mujer, porque crea muchísimos problemas en las adolescentes, en la gente en general. Sí. Y dietas. Trastornos alimenticios. Exacto. Dietas terribles. Por favor, que una mujer tiene que tener... O sea, el cuerpo de una mujer tiene que tener grasa para funcionar bien. Y es lo que hay. Y no se puede pretender estar como esas mujeres así. que salen. Esas mujeres no están sanas. No, para nada. No están sanas. Entonces, lo que hay que vender es un cuerpo sano. Pues sí. Un cuerpo sano y natural. Pero, claro, pero el problema es que a nivel
a nivel social lo que se vende, que de hecho el otro día lo comentaba Jordi Wild, que es un youtuber que hace podcast y tal, y bueno, habla de varias cosas, ¿no? El otro día él comentaba que se están empezando a hacer ahora estudios de cómo afecta el tema, por ejemplo, de los filtros de Instagram. Tú sabes que en Instagram, si tú te quieres hacer cualquier foto, te puedes poner 20.500 filtros. Te puedes poner 20.000 filtros. Y entre los 20.000 filtros te quitas arrugas, granos, tal. Claro, pero luego eso no es real. Quiero decir, mi cara normal tiene granos, tiene arrugas, tiene imperfecciones. Hombre, pero cuando tú lo ves en fotos o en tal, de cualquier revista, de cualquier cosa, la gente nunca tiene de eso. Porque están súper retocadas, pero al final es una imagen que continuamente a ti te están dando, ¿no? Todo el rato. Entonces tú lo que crees es que tienes que ser así. Y entonces lo que te ves es súper imperfecto, tienes un montón de complejos, es súper negativo. pues es Súper que negativo. en la imperfección está la perfección, porque... Oh, Sí. Qué Qué bien te ha quedado. ¿Has visto qué bien? Si es que yo me tenía que haber dedicado a filósofa. Bueno, Pues sí. Vamos a ver. Nunca es Eso. tarde, puedes hacer un libro. Oye, pues mira. Tú hazlo, todavía tienes tiempo. Pues eso, que de verdad, el físico se queda en un físico y además es que a mí, porque es que eso hoy en día pasa. Este tipo de... que tú, o sea, por ejemplo, incluso para conseguir un trabajo, hay determinados trabajos que te piden un determinado físico, o yo estoy cansada de... Por ejemplo, mira, algo mucho más actual. Bueno, esto es actual totalmente, pero algo mucho más actual es la canción esta de Lola Índigo. ¿Cuál de todas las de La de la Índigo, niña de perdona? la escuela. Ah, sí. Sí. Que si te lees la letra dice, Mira, soy aquella niña de la A escuela. lo mejor se la podemos poner a esta gente, no sé si todos la habrán... No podemos por cuestiones de copyright. De copyright. El Pero ¿cómo copyright? Si esto está en... Ya, pero no nos deja. No nos deja, pues si lo ponemos, entonces luego... Anda, mira, tenemos a alguien más, creo, ¿no? Bueno, sí, aquí hay una personita que antes no estaba. Lucen Crown. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero... Uy, pues no sé. Pues no ha dicho hola. Hola, Pati. Hola. Yo creo Bueno, que los demás entonces, estabais. Bueno, da salimos. igual. Si no, pronunciarse. Exacto, por favor. Pronúnciese. Pero Exacto. lo que digo es que... ya no sé lo que está diciendo, se me ha ido. Pero soy como Dory, tengo pérdidas de memoria A corto plazo. Y a largo a veces también. No, que estabas diciendo eso, que básicamente el tema está en la concepción que nos está dando la sociedad. Que tú decías que en Sí, concreto... a lo de la lo de canción los esta de trabajos la... y tal, que luego Exacto. ha saltado lo de la Índigo. Sí, bueno, en muchos trabajos, porque por ejemplo mi hermana intentó hacer De azafata, ¿no? tengo una amiga que también. Rápidamente les piden un tipo de perfil, no puedes Sí, tener altura, tatuajes, delgadura. altura, delgadez, y claro, si no pasas un filtro. Exacto. Una real vergüenza. Exactamente. Sí. Porque tú para ser azafata no necesitas... No, da Bueno, en igual, realidad que ni midas para unos ser 70 y azafata unos ni 80. para nada, pero precisamente son tipos de trabajos en los que el físico... Pero vamos, ya digo que ningún trabajo justifica ningún... Excepto a lo mejor si vas a hacer de modelo, que... deberían cambiar el prototipo de modelos, pero bueno, es un trabajo que bueno. Pero es que ahora que vuelvo a lo de la canción... Sí, lo de la niña de la lo escuela. de la niña de la escuela... Haciendo Lola Índigo, que buscarla, que no podemos ponerla por copyright. Exacto, pero por favor. Lola Índigo, la niña de la escuela. O sea, lo que viene a decir es... antes pasabas de mí porque era fea, ¿no? Y ahora, como estoy buena, ahora entonces sí. A ver, estoy cansada ya de los típicos babosos. Ah, bueno, eso es verdad, puedes cantarla tú y entonces es que... bueno, sí, mira, a ver si me acuerdo. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena paso y dices, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena paso y dices, oh nena, oh nena.
Y a mí la frase que más me gusta de esa canción es baja de la nube que no eres Goku. Baja de la nube que no eres Goku. Y lo de... Y había otra de... Tú no quisiste... Cuando pudiste, cuando ¿no? pudiste. Y ahora que tú quieres no No se va va a a poder. Ahora como diciendo, jódete, ahora macho. me viste, te pones triste. Sabes lo que vas a perder. Y luego ya vuelve el Soy estribillo. aquella niña de la escuela. La que no te gustaba me recuerda. Ahora que tú me la y dice, oh, nena, oh, nena. Y ya está, no me acuerdo más. Pues eso, Bueno, esquivado el copy. He esquivado el copy, exactamente. Pero Punto lo que conseguido. vengo a decir es que a mí me produce cierto asquete. Ya, Cuando tú da asco. pasas y están ahí un grupo de tíos en plan, esto está buena o no está buena o lo que sea, me da igual. Pero Sí que lo es. es muy baboso, de verdad, por favor, no hagáis estas cosas porque... No hay necesidad. Y lo que más me revienta es cuando tú vas... Yo vengo de aquí, que no. Estaba justo pensando, digo, te lo suelto, pero no me parece. cuando Digo, la voy a dejar que termine, que me parece que mal. cuando vas por ejemplo, por la calle, yo qué sé, y están los típicos babosos que es que no puedes ni ir a por el pan, tío. Porque Ya, ya es están, que de todo. guapa, no sé qué. Hay de Por todo. favor, que no nos gusta, que eso es asqueroso. No. Y sobre todo que eso, los niñatos de, oh, qué culo, qué tetas, no sé qué, por favor, que sois neandertales o qué. O sea, por favor, un Hasta poquito los de neandertales tenían más inteligencia. cabeza. Exacto, por favor. O sea, vale, Pues sí. vamos a ver. A ver, entre las tías también lo hacemos, seamos justos, pero no de esa manera. Porque nosotros no podemos decir, pues es mono, o no, está bueno, o no. Sí. Pero más, en privado, y además yo no me veo en la calle mientras pasa uno, tío, bueno, me parece que te montaba ahí como si fuera, yo qué sé. ¿Cómo era esa frase de... Te daría como cajón que no cierra? Ostras, es verdad, horrible. Como cajón frase. que no cierra. Pues yo no me veo a mí yo en la calle Mejor haciendo ese esas tipo de cosas cosas. no decírselo a nadie. Hay que tener un mínimo de respeto. Sí, eso es más de respeto y educación. Pero es que eso pasa. Pero también te digo, yo es una cosa que me sorprende mucho, porque yo cuando tenía a lo mejor... A ver, yo tengo ahora 30, ¿no? Pues cuando tenía 15, había veces que yo pasaba por las obras y efectivamente, guapa, no sé qué, no sé cuántos. Y es verdad que ahora, bueno, lo habrás visto, ¿no? Por aquí cerca de mi zona hay obras y donde yo trabajo cerca también hay obras ahora. Bueno, que Madrid está en obras toda entera, pero bueno, a efectos prácticos, que estaban las obras. Y me sorprende mucho que yo hace muchos años voy notando cuando yo paso por una obra ya no te dicen nada. O es raro que te digan algo. Por lo menos yo. A ver, se Yo va sí lo he notado. se va mitigando como un poco la mitigando. cosa, pero aún así, Bien. de verdad, o sea, ese tipo de comentarios neandertales, por Ya. favor. Mira, Barzoología, que le estaba leyendo antes, o pasa como estabas hablando, te he querido dejar Ah, sí, terminar, perdón. pero nos decía Barzoología, no recuerdo en qué parte, pero escuché hace poco que un pensador reflexionaba sobre cómo el ser humano ha evolucionado tanto en la ciencia, la tecnología y la medicina, pero en nuestra interacción social o cuestión de valores, muchos seguimos con las mismas taras de hace siglos, el racismo, las ideas absurdas sobre la belleza, etcétera. Muy Y bien. luego ha dicho que iba a buscar el fragmento por si lo encontraba. Pues así que, literalmente sí, o sea, es que de verdad. Pero es que pero es que en el propio metro yo lo voy oyendo, en plan, te pones al lado y además es que la mayoría son tíos, yo lo siento, pero es lo que hay. Porque, no sé, llámalo testosterona, no lo sé. No, yo No creo sé, que mira, es... esta conversación la tuvimos tú y yo hace poco. Claro. Didi, perdón. Bueno, esto igual lo explicas mejor tú. No, ¿el qué? Tú explica y yo si no ahora me meto. O sea, como que los hombres están más... Ah, vale, creo que ya me acuerdo. por sí, cuestiones que biológicas yo también. dije que a nivel biológico parece ser, y esto está explicado a nivel neurocientífico, en distintos estudios parece ser que tiene sentido, porque claro, a ver, biológicamente hablando, los chicos tenéis la testosterona. La testosterona, que también la tenemos las mujeres, es una de las hormonas que generalmente promueve y estimula el tema de buscar pareja y querer tener relaciones, ¿vale? De tipo interés amoroso y de hacer el delicioso. Pero es cierto que los chicos tenéis una cantidad de testosterona en principio más alta que las mujeres. Y entre otras cosas, y esto también tiene todo el sentido del mundo, los chicos producís espermatozoides así, a la velocidad del rayo.
Nosotras somos el sexo selectivo en general, no en todas las especies, pero en general sí. Y entonces, como nosotras invertimos mucho tiempo y mucha energía a nivel biológico para crear un óvulo cada mes, en el caso, por ejemplo, de las mujeres en cuanto a humanos, pero por ejemplo, yo qué sé, te lo pones a pensar en las perras. Las perras tienen el celo, me parece que es 1 o 2 veces al año. Entonces, son realmente pocos óvulos en un determinado tiempo concreto. Y eso pasa muchísimo en un montón de mamíferos. Evidentemente, la hembra elige a un macho que sea bueno. No me vale cualquiera. Me vale el que sea el más fuerte, el que mejor pelee, el que le vea que tiene el plumaje más bueno, el que tenga el pelo mejor y no tenga sarna. Todo ese tipo de cosas. Es selección porque yo lo que quiero es al mejor macho para tener al mejor número de progenie o a la mejor progenie posible. Esto es una chorrada, pero no lo es, porque en el fondo nosotros no dejamos de ser animales. Entonces, los chicos tendéis un poco a tirar fichas a todo. No todos, no me malinterpretéis, no es con todos. Pero en general, vuestra biología probablemente os ayuda más a ese tipo de estrategia y nosotras somos un poquito más selectivas, simple y llanamente. Que eso fue lo que hablamos tú y yo el otro día en el metro. Efectivamente, no me he equivocado, vale. Eso es lo que yo me venía refiriendo con todo esto. Vale, pues vale. que... Es que me ha venido el chus. Menos mal, con todo lo que hablamos, menos mal que me he acordado de que era. Joder, es que bueno, como veis ella y yo hablamos poco. Hablamos poco. Apenas hablamos, no, un poquito de nada. No. Pues sí. Eso, básicamente eso. Por favor, controlad vuestros instintos primarios. Pero eso yo creo que... Porque es que, claro... es lo que ha dicho Barzología. Es más a nivel quizás educacional, ¿no? Y más de sociedad. Es decir, durante mucho tiempo a los hombres... digo a los hombres en general, de verdad, que no lo digo a mal, que yo sabéis que tengo aquí chicos fantásticos. Pero es verdad que muchos hombres como que se les ha dado palmaditas en la espalda, ¿no? Es como, a ver, venga, ¿quién es el bien. más macho? ¿Quién es el más tal? Y es como... Claro, eso es. Claro, esta es otra... Si tú, o sea, si un hombre tal, oh, qué machote, no sé qué. Pero si es una mujer... Cuando mantienen muchas relaciones. Puta. Sí, sí. Claro, entonces vamos a ver. Luego dicen que existe la igualdad. Claro, Vale. mira, lleva razón Marciología, pone, claro, pero el factor biológico en el ser humano se considera junto con el factor de la cultura. Somos animales con reacciones que deben ser mediadas por la educación, la ética y el contrato social que se debe respetar para vivir en comunidad. Efectivamente. Claro, eso es justo el punto que nosotras decimos, exacto, ¿no? Que ahí falta, por eso digo, educación. Falta educación. Y la educación que han recibido ahora, mejora. Hasta ahora, la educación ha sido muy machista. Claro. Y lo que iba yo a decir del metro, que al final me he liado. Que sí, tú ves a los típicos grupos de chavales de... Oh, mira qué culo, qué tetas, mira quién me ha escrito, no sé qué. Sí. Espera, la cara del camaleón, tía. Espera, por favor, la cara. O sea, la iguana y yo somos uno, o sea, este jepeto. Camaleón, tía, no iguana. No, es mi cookie bombón. Es el de Tiana, ¿verdad? No. No, el Pascal, el de Jolín, el de la enredado, macho, de verdad, estoy en lo que no estoy, ¿eh? Estoy en lo que no estoy, mi cookie bombón. No pasa Mira. nada. Bueno, pues por favor, que no mientan y digan que hay igualdad, porque vamos. Hola, Har, muy buenas. Pues sí, te pasa a ti, pues no pasa nada. Estamos aquí todos en lo mismo, hijos míos, no pasa nada. ¿El qué le pasa? Pues que probablemente la pasa igual lo de ver a gente en el metro. Vale, que ha visto que no soy la única, ¿eh? Probablemente justo cuando lo estábamos hablando deduzco que es eso. Si no, por favor, corrígenos, ¿eh? Sí, pero por favor. La reacción. Pues sí, exacto, es la reacción, define. No, pero es verdad, es verdad. Así que, por favor, basta de intentar, poner a la mujer como si fuera un objeto que tiene que ser súper divina, súper brutal, tal, súper delgadita, súper no sé qué, para gustar a los hombres, y como si fuese un objeto. Mira, en eso, por ejemplo, yo es una cosa que... yo soy muy fanática de Disney, tú lo sabes. Justo estaba viendo hace no mucho un vídeo de cómo habían evolucionado, por ejemplo, las princesas Disney. De cómo al principio te las pintan perfectas. Tú ves la Cenicienta o ves las primeras princesas, ni se despeinaban. O sea,
todo súper perfecto, ¿no? Eran todo perfectísimo, exacto, todo perfectísimo. Y tú Esto me ahora lo voy a quedar porque le voy a dar uso. Claro, Bueno, esto va al demonio de tamaño en plan. totalmente. Pues que es verdad que eso eran las primeras princesas Disney y tú ahora, si te basas en las últimas, ¿no? Vamos a los últimos tiempos, pues ves, por ejemplo, yo qué sé, Anna de Frozen es súper imperfecta. Es una tía mucho más real. Es de me despeino, me despierto así como... yo qué sé, se tropieza, se cae, la pasa de todo. Eh, la de Bayana, súper despeinada también. Incluso en Rapunzel, ¿no? En la de Enredados. Es como que ha habido una evolución un poquito más a... bueno, no hace falta ser tampoco tan perfecta, no tal. O sea, este tipo de cosas yo creo que es un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo se hace el cine. Incluso no hace falta solo... no divulga. Albita todavía no divulga. Bueno, se mete aquí a divulgar conmigo. Pero... Yo soy no. divulgadora invitada. Divulgadora invitada, de momento. A lo mejor un día se anima, tú... No, Sí, hombre, yo no. Yo tengo aquí a mi no manager. funciona. ¿El quién no funciona? El enlace de Discord, vaya por Dios. Pues vale, pues lo miro mientras Alba os habla y os cuenta Bueno, cosas, sí, que estaba sacando. ella queriendo decir algo. No, no, tú ibas muy bien. No, si no me acuerdo, usted estaba diciendo. Lo de las Es que A ver si yo vas a tengo estar tú perdida de también. memoria. Ve la reducción de los telómeros, que muy mala estoy. Ya le digo, ya claro, he sufrido mucho en el examen del BIR. Y claro, fíjate la pobre cómo se me ha quedado, a ver qué hago yo con ella. Las neuronas se han perdido. A ver, luego os contamos Sí. nuestras anécdotas del BIR. Pero vamos a lo que íbamos, que era lo de las princesas Disney, por favor. Mira, yo el otro día lo hablaba con mis compañeros de Gracias a trabajo. Har por decirme por dónde me había quedado. Menos mal que alguien está atento. Sí, Alba también es bióloga como yo. Se entiende Sí, bien. soy bióloga también. Sí. Te has quedado dudando, como son años de tu vida, o sea, si tú no tienes joder, claro ni que has tanto. estudiado... No, sí, que sí. Menos Soy. mal. Vale. Ni ahora ni. Muy Bueno, importante que tú tengas claro que eres bióloga. sí, no, yo lo tengo, pero ya, si no lo tengo yo claro, ya me faltaba. Bueno, perdón, sigue hablando, que yo mientras voy a mirar Vale, lo del enlace. bueno, yo el otro día estaba hablando con mis compañeros de trabajo Sí. de las princesas Disney. El caso sí? es que cuando Vale. era pequeña, a mí me gustaba La Bella Durmiente, porque era la única película que no tenía. Y me iba al Flunch de la Vaguada, que muchos conoceréis, ya que no sé si está el Flunch, ya lo han quitado. No me suena a mí. Creo que le han puesto la FENAC. Ah, pues puede ser. Y yo me iba ahí. Y la echaban, y a mí me encantaba. Y al parecer tengo rayadas de verlas tanto, la Blancanieves, la Cenicienta, no sé qué. Mira, yo te explico. Yo cuando tuve un poquito de noción, que ya uno va creciendo y va pensando cosas distintas, Menos mal. yo me di cuenta y digo, pero si es que, por ejemplo, la Blancanieves es una puta inepta. O sea, Con cariño. y sin él, o sea, te quiero decir. Pero esa señora, ¿qué hace en toda la película? Aparte de ser una mujer que encima la explotan 7 enanos para que les hagan la casa. Que porque, claro, la mujer tiene que limpiar la casa, obviamente. Entonces esta mujer tiene que... la explotan 7 enanos y... Si lo más interesante que hace es morirse. Lo más interesante que hacemos. Quedarse en coma. Y encima se queda en coma esperando a que venga un hombre a despertarlo. O sea, no hay cosa más patética que esa señora princesa. O sea, yo no entiendo. Yo esa película es que no sé. Luego, claro, pero es que la Cenicienta igual. Pero pégale un puñetazo a esa señora, a la madrastra en los cojones. Pues sí. Pues no, la otra ahí. Ay, es que soy muy buena. Tú lo que eres es gilipollas, chica. ¿Qué quieres que te diga? O sea, que no. Aquí la única princesa, mi princesa favorita hoy en día. Hoy en día, da igual, no pasa nada, te hemos entendido. La Mulan, tío. ¿Qué huevos tiene esa señora? La Mulan es la única de las antiguas, digo, que renta. O sea, Mulan. Sí.
la mejor de todas. Porque la señora coge y con un par de pelotas se viste de hombre, se va al ejército y eso sí que es una mujer como es debido y salva al ejército de China. No, Mérida también, pero Mérida es verdad que es de las que ya es No un he poco más visto yo a esa reciente. señora. Sí, tía, Brave. ¿No has visto la película de Brave? Valiente en español. No sé si la he Pelirroja, visto. Es una princesa. señora que tiene que transformar a la madre que se ha convertido en oso. Exactamente. Bueno, es que no me acuerdo mucho. Bueno, contadme, ¿qué hace esa señora? Pues a ver, la película básicamente de Brave, de Mérida, es... Ella es una princesa, ¿vale? Pero es princesa rebelde. Es de estas que se escapa de todas las directrices de princesa típica que le intenta dar su madre. Para ir con un caballo, tirar flechas, bueno, le gusta ir armada, le gusta... Es un poco rollo Mulan en ese sentido. De hecho ella, uno de sus grandes momentos y una de las cosas más guays que hace Mérida es coger y levantarse en una... ¿Sabes las típicas justas estas que se hacían como en la época medieval para conseguir la mano de la princesa? Pues compiten 3 chicos por su mano. Porque ella es la única chica de los clanes que hay, como primogénita y no sé qué. Y como la ley dice el primogénito, pero se habla en general, ella misma se coge y se presenta por su propia mano. Y claro, eso es una cosa que rompe a todo el mundo. Claro, les da un telele. Y ella aún así se presenta y dispara muchísimo mejor de lo que lo han hecho todos los chicos. A todo esto su madre se baja del sitio donde están las sillas y de donde se ha levantado ella. Y claro, es como de no para. Y ella es como de no para. O sea, va lanzando flechas y superando a cada uno de los pretendientes. Entonces, es como muy... Es una peli muy buena. Si no te la has visto o te la has visto hace mucho, me la vi, creo que la vi en algún momento, pero no me acordaba. A ver, que vamos por a aquí leer nos que han por el chat comentado. nos han dicho cositas. La cocina de Sañi dice, tras años sigo pensando lo mismo, la belleza del cuerpo es tontería, porque al final todos vamos a acabar viejos más marchitos o menos, pero igual de viejos. Lo importante es cómo seas como persona. Totalmente de acuerdo. He puesto el enlace de Discord a ver si os funciona. Y Ajar nos dice, exacto, yo también estoy de acuerdo en que la personalidad es más importante, pero claro, hace falta echarles rato. Eso también es verdad. Un saludo a Blancanieves, que estará muy feliz viendo el directo, totalmente. Estoy convencida de que Blancanieves está entre nosotros. Gracias, Blancanieves es influencer de moda. Bueno, lo que hemos dicho de Mérida antes. Y Amu, consejo, para lo del enlace de Discord, ponlo para que no caduque nunca. Creía que ya lo había puesto. Bueno, luego lo reviso después del directo, que lo puedo ver mejor. Es que ahora con las 2 pantallas es un poco más lío. Pero gracias, Chanchi. De hecho, pensaba que lo tenía, pero gracias. A mí me gustaban los cuervos racistas. Aquí yo también soy Team Mulan, totalmente. Los cuervos racistas. ¿Quién no es Team Mulan? A ver, es que... Hombre. Y se casa consigo misma, sí, algo así. Pues mira, perfecto, pues mira, de verdad, fenomenal. Es que ya estoy cansada de... Que sí, pues eso, los prototipos estos de la Cenicienta al otro, vamos a ver que venden un estereotipo de mujer que necesita ser salvada, medio tonta, porque es que son medio tontas. Ay, por favor, Mushu es genial. Team Mushu. Yo soy Team Mushu también. Yo soy team de todo Mulan. Me encanta todo Mulan. Pero te digo una cosa. Bueno, menos del pesado ese del gorro alto. Vamos a abrir el melón. Abrimos. ¿Mulan antigua o Mulan real? No, la Mulan de toda la vida. La Mulan de dibujos, ¿no? La que tiene a Mushu. Vale. Es que justo el otro día estaba viendo a mi padre la película de Mulan de live action. Y yo le dije, digo, ¿te ha gustado? Y dice, sí. Digo, a mí personalmente no me gustó mucho la de live action. A mí no me gusta gustó infinitamente mucho más la de Disney. Pero si es que han quitado todo lo guay. Niños. Quitaron todo lo guay, mira, quitaron al malo. No tiene a Mushu la actual, no. No tiene a Mushu, no tiene al Sanju, no tiene al Capitán Jan, no tiene al tocahuevos chino ese del... ¿Cómo se llama? El que es el secretario del capitán que quiere cargarse a Mulan, el Sosu normal. Otro machista de cojones. Bueno, claro, es el reflejo de esa vertiente. Es el reflejo de la sociedad. Sí, está muy bien. Y al final, ¿quién salva al ejército de China? Mulan. Ahí estamos. Porque al Capitán San, tanto que te... Me encanta Har, dice, necesitamos princesa Disney autónoma. Oye, pues, hombre, tú díselo a Disney que lo hace. Hombre, claro, pero es que además tú échale, porque el Capitán San
El Sanju le hace así un poquito y le manda a Timbuktu. Pues sí, Y es la Mulan la que le tiene que poner mirando a Cuenca, pues sí. como es debido. Así que, por favor. Sí, sí, lo he visto, Sara. Dice A Sara ver. que estamos avanzando hacia quitar toda la animación para llevarla al live action. Y también comenta que van a hacer una de cómo entrenar a tu dragón, que no sé si la has visto, la He saga. visto una. O sea, la primera, supongo. Pues sí, es que no hay necesidad de hacerlo. Yo, para mí, no hay necesidad, pero allá cada uno. Oye, no es por nada, pero yo necesito ir un segundo al baño. Te dejo ahí en el directo y hablas con la peña. Venga, a ver. ¿Sí? Yo es que me he calentado ¿O con quiere, tanta princesa o de quiere Disney. usted hacer una pausa? ¿Lo necesita? Si no, les mandamos a todos 5 minutos al baño a descansar. Bueno, venga, podemos hacer una pausita. Vamos a hacer una pausa para recargar agua y cosas, ¿vale? Nos vamos, venimos. Así que no irse, que volvemos. Chao, chao.
Micro, que volvemos. ¡Vale! Buenas. Buenas de nuevo. Ya hemos ido a por más agua, a por merendola. Hemos ido, hemos venido, hemos tardado poco. Bueno, poco, no lo sé cuánto hemos tardado, pero hemos tardado poco, lo hemos intentado. Está lo mismo. Sí, ha sido poquito, yo creo. Sí. Pues eso, que sí, yo tampoco quiero ver el destrozo que van a hacer con Cómo entrenar a tu dragón. Porque es una peli que tampoco tiene tantos años. A Y ver, pero es ¿en qué en- live action no están haciendo un destrozo? Es una muy buena pregunta. A Que mí yo el sepa, único que me ninguno. gustó fue el de Aladdin. Ya, pero Aladdin es porque lo han hecho bien, quiero decir. Han mantenido la historia de base, la normal. Han cogido a Will Smith, que a falta de Robbie Williams, que era la leche haciendo la voz del genio, ha sido un genio bastante digno, bastante bueno, muy divertido, muy tal. Y luego yo creo que también, pues eso, no sé, el darle la voz a Yasmín, no sé, o sea, está como muy bien hecho. Han pensado muy en, vamos a adaptarlo un poquito al tiempo de ahora, Sí, y vamos a además hacer eso el genio reivindica que sea el más, genio, ¿sabes? reivindica más el tema de las mujeres. Hmm. Porque la Yasmín dice, ¿qué cojones? ¿Que yo me tengo que buscar un marido para reinar? No me sale de las narices. Es que de hecho Totalmente. ya dan pequeñas pinceladas de eso en la original también. Dice, ¿y por qué no? ¿Sabes? ¿Y por qué? Bueno, pero Pero en muy por realidad es encima. como... Pero ¿y por qué no puede elegir la princesa con quien se casa? Pero no, esto es... La reina es la princesa. Claro. Y ya luego, Ya lo si vamos se quiere viendo. casar... Pues sí. Con lo bien que se vive en la soltería, Ah, bueno, digo. mira, lleva razón Sara. El del libro de la selva sí estaba bien hecho. Ese, por ejemplo, no estaba mal. A ver, también es verdad que a mí el libro de la selva... Nunca ha sido la favorita No ha sido de nunca nadie mi como favorita. tal. Sí, eso que comenta justo Sara, ¿no? Que es... la de dibujos tampoco nos ha vuelto a ninguno loco. Está bien, pero no tal. Mira, Ajar también ya ha vuelto. Por cierto, felicidades por el segundo año y ya vi que es una investigadora. Voy un poco al revés. No te preocupes, no te preocupes. Y muchas gracias por el segundo año, sí. Ya vamos 2 años aquí en Twitch. No es nada, no está mal, no está mal. Es verdad que a veces cuando vas con cero expectativas te da mejor percepción la película. Sea cual sea, las cosas como Sí, son. pero a ver, la cuestión es que... Bueno, y ahora no sé si van a hacer el live action de la sirenita también. ¿Qué personaje es el de la taza? ¿Cuál de los dos? ¿El mío, que es Alexander Fleming, o el de Alba, que es el Rosalind Rosalind Franklin. Franklin? Está bien el libro. Y una cosa que estoy yo viendo, que vosotros no, Ah, la botellita, también de Alexander Fleming. Alexander Fleming. Sí. Es Que la para botella nada tiene se nota agua. que somos investigadoras y tal. No, no se nota. Sí, es que son distintas. No sé si se veía o no, si eran distintas o no, pero son distintas, sí. Esto es de la plataforma con la que empecé a colaborar, que se llama Microbacterium, que está aquí, el logo, Microbacterium. Y me regalaron cuando empecé a colaborar con ellos una taza, que fue la de Rosalind Franklin, y la botella de Alexander Fleming. Y después, cuando me apunté a 2 de sus cursos, que me inscribí casi a la vez en los 2, justo antes de empezar a trabajar, me dijeron, oye, que como te has inscrito en los 2 cursos y tal, si pagas, no sé si eran 10 euros, me regalaban la otra taza. Y yo dije, ah, sí, pues yo por 10 euros más, Pues apañado. pues voy. Y mira, aquí está, la otra taza. Qué maravilla. Así que ya tengo las 2. Claro, es que por eso he dicho, digo, te vamos a enseñar las 2 porque a lo mejor si no te fijas mucho, dices, pues yo qué sé, llevan el mismo dibujo o lo que sea. Sí. No problems. Pues eso. Así que sí, la verdad es que bueno, ya sabéis, que de Disney y de los live action y de estas cosas da para mucho la vida. Bueno, aprovechando ya el intermedio, ya hemos hablado de Disney, hemos hablado de cosas. Alvira, cuéntale a la gente, tú que has estudiado, aparte de biología, cuenta aquí un poco tu currículum, que a lo mejor alguien lo ve y te contrata. Mi currículum vitae. A ver, bueno, señores que currículum están vitae. aquí presentes, contrátenme. por favor. Investigadores, apunten, que viene una Apunten, persona exacto. para contratar. A ver, vamos a ver. Yo estudié biología en la Autónoma con Ana Mari.
Después, esto fue del 2012 al 2016. Sí. Luego yo, en el 2016-2017, estuve en la Universidad Complutense y estudié un máster en bioquímica, biología molecular y biomedicina, que es mi máster oficial en investigación. Es que me ha hecho gracia cuando me pones a Jar que pase su LinkedIn para casi ya. Pues mira, no tengo, me lo tengo que hacer. Pues nada, hazlo, que por ahí se encuentra el Sí, trabajo. por ahí, además, mira, me va a venir bien. Pues sí. Después estuve en la Complutense, me hice un título propio de laboratorio de análisis clínicos. Y mientras estaba haciendo esto, pues me salió un trabajo en la Complutense, en el departamento de inmunología de la Facultad de Medicina. Y estuve un año ahí con garantía juvenil. Sí. Después de esto, aquí la señora Ana Mar y yo decidimos que era buena idea pues, ponernos a estudiar el BIR. Sí. Y presentarnos a unas oposiciones, que el BIR es básicamente para trabajar en laboratorio en los hospitales, ¿vale? Y bueno, sí, de residente. Garantía juvenil, porque como hay gente que sois de Latinoamérica y tal, aquí Garantía Juvenil en España es un programa que se ha hecho para intentar ayudar a que los menores de 30 años puedan conseguir algún tipo de trabajo con ayuda del Estado, pues dando el Estado cierta ayuda a la empresa que te contrate, ¿vale? Para que os situéis un poco en contexto. Vale, perdón, prosigue. Entonces, estudiamos juntas el BIR, las oposiciones. Para lo cual tenemos un montón de anécdotas que, o sea... Sí, la verdad es que sí, son unas cuantas. A ver, podéis preguntar de lo que queráis, o sea, si queréis anécdotas, os contamos anécdotas porque tenemos un porrón. Sí. Y ahí estuvimos pues 2 años juntas. Sí, sí. Porque el segundo año lo hicimos online, pero aún así estuvimos juntas haciéndolo. Estuvimos en contacto, sí. Y bueno, a mí luego me salió el trabajo que tengo a día de hoy, que es en el CBM, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, también por garantía juvenil, 2 años. Se me acaba el contrato el último de abril. Sí, el 30. El 30 de abril, ¿sí? Y entonces pues nada, a partir de ahí pues ya vamos viendo a ver si les dan proyecto y me Alba, pueden... necesito trabajo, contratar a Alba, por favor. Exacto. Porque como la situación, que mira, esto lo habíamos hablado Ana Mar y yo, que podríamos sacar el tema. Como la cosa en la ciencia está tan absolutamente bien porque la gente tiene la visión de que la ciencia es algo, es como invertir hacia el futuro y entonces están más dedicados a los problemas del presente. Entonces, esto está muy bien hasta que llega un punto en el que resulta que el invertir para el futuro es invertir en el presente también y es asegurarte una calidad de vida en un futuro. ¿Qué hubiera sido de la gente durante la pandemia si personas como nosotros no hubiésemos investigado vacunas, no hubiésemos sacado a flote todo esto? Y esas cositas importantes. Y este tipo de cosas. Entonces, básicamente es invertir en la salud. Porque a otros hay gente que tampoco nos considera personal sanitario. Que de esto también nos puede hablar Ana Mar. Los primeros es el gobierno, no nos consideran personal sanitario, con lo cual estamos completamente infravalorados, no se nos valora absolutamente nada, ni nuestra carrera, ni nuestra profesión, ni nada. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que lamentablemente pues no hay financiación por parte de entidades públicas para llevar a cabo proyectos de investigación. Y entonces en este caso mi jefe, pues como le ha pasado a muchísima gente en mi centro y a muchísima gente tal, pues les han denegado el proyecto. Es decir, ellos piden al ministerio un proyecto por el cual te financian y entonces les han denegado el proyecto, con lo cual ahora mismo mi jefe no tiene dinero ninguno del que disponer,
ni para contratarme, ni tan siquiera para Seguir reactivos, investigando, para ¿no? material. Entonces, en principio a mí en abril se me acaba el proyecto, o sea, se me acaba el contrato y esperemos que el año que viene, si le dan el proyecto, a lo mejor me puede llamar o lo que sea. Pero vamos, yo en principio lo que es claro es que yo el 30 de abril ya me quedo sin trabajo. Mm. Entonces, bueno, estoy ahora mismo haciéndome el máster de monitor y coordinador de ensayos clínicos online, porque hay que recurrir, parece ser, a la empresa privada para poder subsistir, porque básicamente la industria farmacéutica es lo que más tiene, lo que más acceso y más posibilidades tiene de trabajo a día de hoy, más ahora mismo en los ensayos clínicos, que bueno, como están con todo el tema de vacunas y tal, al final medicamentos va a haber que sacar siempre, entonces es algo que en principio está en auge y no está mal. Sí. Entonces, pues bueno, ya te tienes que olvidar un poco también de lo que a ti te gusta o no es que el otro no me guste, pero bueno, a mí lo que me da es la investigación, Mm. pero también hay que pensar un poco con la cabeza y decir, bueno, pues voy a buscar también algo que me sea útil en un futuro, porque al final lo otro no te está asegurando nada. Gente que ha acabado el doctorado después de 4 años y tal, y se ve en la calle y sin ningún tipo de, incluso gente que les cierran el laboratorio directamente, porque por Muchísima. falta de financiación y tal, si no están haciendo nada, les cierran el laboratorio, es decir, no todo el mundo tiene un trabajo fijo, como a lo mejor mi jefe, o que tienen un puesto fijo en el El sitio y CSIC, bueno, ¿no? pues ya está. Sí, del CSIC, pero hay Ujú. otra gente que depende de que le den este tipo de cosas. Entonces, uno ya quiere también una vida un poco estable. Sí. Así que, y esto es Este es tu este es currículum. mi currículum. Y luego pues me convalidaron por el segundo año del BIR otro máster. Es verdad. Que son en ciencias biológicas, también es un título propio, que antes me preguntabas, pues también es un Mm. título propio en ciencias biológicas, entonces en realidad Mm. soy una persona que tiene una carrera, El máster de 4 másters, bioquímica, el máster de biología o ciencias biológicas del BIR, el otro máster que te estás haciendo ahora de ensayos clínicos y el título propio que te hiciste también en la de la Complutense. Complu. 4 másteres tiene la tía, ¿eh? 4, 4, 4. ¿Y para qué me sirve? Para quedarme en la calle el 30 de abril, ¿vale? Así que, por favor, oyentes, si por favor aún estáis a tiempo, yo os digo, no estudiéis. No, a ver, vamos a dar el mensaje correcto. A ver, estudiad Estudiar. una FP, ¿vale? No, no. A ver, podéis estudiar, pero tenéis que ser conscientes de que, por ejemplo, ciencias en España, por ejemplo, en España donde estamos nosotras, pues pasa esto, hay mucha precariedad, hay mucha... lo que comentaba aquí Ajar, es verdad que en España falta mucha investigación básica e investigación aplicada, falta de todo, o sea, hay mucho... falta mucha conciencia del tema de, pues eso, pues de hacer cositas por la ciencia e invertir en ciencia. Entonces, vamos, que hay mucho que mejorar. Pues Un sí. ejemplo claro, pues es eso. Para mí, yo que conozco a Alba desde hace años, no dejo de pensar en eso. Digo, jolín, la tía tiene un montón de másters, sabe un montón, pero... Amigo, no te contratan, no te está ayudando a... O No, como porque dices tú, realmente el gobierno doctorados, no de todo. invierte, el país en realidad no invierte. Sí. Entonces, si Es no, más, con el COVID salió que aquí se estaban invirtiendo en distintas líneas de investigación para lo de la vacuna. salió. Y hubo, bueno, salían 3 señores mayores, 3 científicos muy mayores, yo que sé, que ya tenían edad para estar jubilados. Y me acuerdo que el entrevistador les dice, pero, perdona, le interrumpió, ¿no? En un momento dado y le dice, perdona, pero, entonces tú dices que tienes 70 o 72 años tenía uno de ellos. Y dice, se queda así un poco pillado ¿Y y por qué no te dice... jubilas de una puta vez, no? Claro, dice, ¿por qué no te jubilas? Y dice, porque si yo me jubilo, las 7 personas que están bajo mi cargo
el proyecto está concedido a mí como persona, a mí como investigador, no a la línea de investigación, sino a él. Entonces, ¿qué pasa? Que si él se va, se cierra todo ese laboratorio. 7 personas a la calle. Esa también es una presión, bajo mi punto de vista, horrible para la persona que dirige un laboratorio. Es que en general los investigadores están bajo una presión de no saber qué va a pasar. O sea, por eso te digo, a mí no me gustaría verme con 40 años y pendiente de que me financien un proyecto o lo que sea, porque no... porque es que si no me voy a la calle con 40 años, hombre, pues me gustaría tener quizás algo más estable. Entonces, Claro. de verdad somos uno de los países que menos invierte. Porque en realidad es que no pensamos más allá de nuestras propias narices. Pues sí, la verdad. Entonces, es que sí. bueno, voy a aprovechar porque he leído algunas cosas que... A ver, espera, sube para arriba. Sí. Debe ser duro el BIR, entran muchas leyes, a España le falta mucha investigación básica. Es verdad que no te hemos contestado. A ver, perdona, no, o sea, no entra nada de leyes en el BIR. El BIR es más de biología todo, o sea, tienes microbiología, inmunología, bioquímica, fisiología humana principalmente, luego también tienes parte de biología celular e histología, por supuesto, embriología, porque al final el tema de la reproducción asistida, embarazos y tal, pues también. También dimos una asignatura de estadística porque también hay una parte de análisis de datos que evidentemente tienes que conocer una base. Y alguna de técnicas de laboratorio, que también nos dieron alguna por ahí. Creo que sí, ya está, alguna ¿no? de... Y creo que ya había una que era de... Bueno, estadística. Sí, estadística sí la hemos dicho, para analizar los datos. Es verdad, y tal, sí. creo que sí. Pero esta que era un libro muy pequeñito, muy pequeñito. Ese yo creo que era el de técnicas. Me parece Eso, que era el el de más técnicas, finito, ¿no? ese, Técnicas de laboratorio Sí, que ese. se conectaba con todas, en realidad. Pues pero bueno. eso se da en el BIR. Sí. Pero vamos, que en realidad lo del BIR, de verdad, o sea, creo que los que estáis aquí, si no se nos ha unido nadie más, no. No, seguimos con los mismos de antes. Bueno, pues si no creo que ninguno os dé por hacer el BIR, pero si tenéis algún conocido o lo que sea, le decís por favor que no, es que no merece la pena. O sea, es que cada vez son menos plazas las que salen y las plazas son para toda España, o sea, porque al final se nos han, con todo lo del BIR, o sea, con todo lo del COVID, vendían que habían sacado más plazas tal y sí, las sacaron, pero en ese momento, pero es que en cuanto eso ha pasado, hemos vuelto a lo normal. Sacaron más que sacaron 60, que tampoco sacaron una barbaridad. No, pero ojo. digo de plazas de curros. Ya, en no, general. aparte. Pero en el BIR es verdad que cuando la pandemia, al revés. O sea, cada vez ha ido, sacan, o sea, ha habido más puestos de trabajo, pero pasa como con los médicos, que se han aumentado los puestos de trabajo y cuando la pandemia ha pasado, ya está. O sea, ya no han entendido que eso es algo que hay que mejorar. Y más grave todavía, en el 2020, que esto yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero aquí en España en el 2020 se estaba hablando con el gobierno que está actualmente del tema de hacer la biología sanitaria, porque en Europa, en muchos países, el BIR, ¿vale? O el equivalente al BIR, sí que se considera biología sanitaria. Los biólogos sí están reconocidos en Europa, pero en Europa, aquí en España no. Entonces, los colegios de biólogos, ¿vale? Que ya sabéis que estoy en el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid, porque yo estoy inscrita para enterarme, para luchar y para todas estas cosas, pues, bueno, la cosa es que se estuvo promoviendo todo el tema. Llegaron el 2020, bueno, llega la pandemia, todos entendemos que hay una urgencia, en los colegios oficiales de biólogos ofreciendo a todo el mundo para apoyar en la crisis que estábamos. Llega a principios de 2021, ya ha pasado un año desde que estalla la pandemia, ya estamos todos más situados, tal. Hablan con el gobierno de España, que ya se supone que íbamos a afirmar que había biólogos sanitarios, que tal, y llegan y dicen de pronto que no,
que la biología no es parte sanitaria, es otra cosa, y que toda la gente que está en un laboratorio no se considera personal sanitario. Perdona, el agente que está haciendo los diagnósticos de los cánceres, los diagnósticos de si tú tienes anemia, etcétera, es la gente que está todo el día analizando y analizando y analizando muestras. Esa gente de laboratorio, y ya no solamente hablo de nosotros los biólogos, químicos, médicos que se dediquen a la parte de laboratorio, que son pocos, pero también los hay, etcétera, 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 etcétera. Todos esos no son sanitarios, señores, no son sanitarios, no son sanitarios. No se les adjunta. Total, que se les dejó fuera desde el propio gobierno. Y ya no se ha firmado eso. Y ha habido un cabreo monumental por parte de muchos colectivos, porque eso es una maravillosa vergüenza, como está diciendo Ajar. O sea, es de vergüenza. Y yo no entiendo cómo a día de hoy todavía seguimos en esas. O sea, no lo entiendo. A mí es que no me entra en la cabeza. Yo perdonadme, pero no me entra en la cabeza. No, y que claro, como no somos sanitarios, pues las plazas del BIR, que lo que decía era que eso, que no dejéis que, bueno, a ver, me refiero, recomendarles a la gente conocida, si tenéis algún conocido que va a hacer el BIR, que no lo hagan, porque es que cada vez van reduciendo más las plazas. Es decir, es que ahora mismo creo que el año pasado estaba en 36 plazas para toda España. Sí. A esa posición se presentan más de 8.000 personas. Exactamente. Para toda España, o sea, es prácticamente imposible. Es pegarse el palizón. Exacto. Para nada. Eso iba a decir, tenemos o sea, todos los libros que hemos comentado son temarios muy tochos. Y hicimos un esfuerzo muy grande y no quedamos mal, pero insuficiente para conseguir plaza. Claro. Y con respecto a lo que estaba diciendo Ana Mari, pues algo iba a decir y se me ha olvidado. No pasa nada. Se me iba... Sí. Venga, que en plena pandemia llamaban precisamente a biólogos. Sí, es verdad. Para que acudieran como voluntarios a hacer PCRs. Y hubo muchos que fueron, y tú, a lo mejor tú mandas currículum y ni te volvían a llamar. Te quiero decir que te quieren usar para que trabajes gratis. Exacto. Básicamente. Pero porque en realidad... Y con el virus SARS-CoV en aquel entonces. Sí, de hecho yo me lo planteé porque entonces yo no estaba trabajando cuando estalló toda la pandemia y a mí me escribieron, como os decía, del Colegio Oficial de Biólogos. Yo tardé unos días en decidirme porque yo soy diabética, ya lo sabéis, entonces yo soy dentro de un grupo de riesgo, ¿vale? Entonces, sobre todo en aquel momento que no se conocía el virus, en fin. La cosa que yo no sabía si presentarme, hablé con el Colegio Oficial de Biólogos y me dijeron no te metas porque eres grupo de riesgo, porque ha habido ya muchos voluntarios y tal. Y yo pensé que ha habido muchos voluntarios, o sea, encima somos gente con un conocimiento, yo creo que muy bueno. Vamos de voluntarios porque entendemos que es una cosa urgente, que no todo el mundo sabía hacer la técnica de la famosa PCR. Tal, porque es verdad, es que no todo el mundo la sabe hacer, ¿vale? Y llegan y no lo valoran después. A mí es de vergüenza, personalmente. No, y como de desesperada tiene que estar la gente de nuestro sector para ya recurrir a trabajar gratis. No, pero que nosotros, es lo que te digo, en plan, porque decíamos, bueno, a ver, lo haces en plan altruista, pero también lo haces porque dices, bueno, quiero hacer algo de lo mío realmente, ¿sabes? No, y también, yo creo que mucha gente, te lo digo de verdad, yo creo que como mucha gente que también lo hizo, aparte de por una parte altruista, también porque dijeron, cocho, pues lo meto en el currículum, ¿no? He estado trabajando. Exactamente, lo metes en el currículum. Aunque sea de voluntario, ¿no? Siempre cuenta. Mira, está diciendo Sara, creo que fue, ¿no? Y no me llamaron, a mí tampoco me llamaron y yo también lo hice, pero te quiero decir que al final tienen la cara dura de llamar y pedir voluntarios en vez de contratar, en vez de contratar, ¿sabes? O sea, al final porque es ahí eso, que es conocimiento tuyo. Hombre, claro, y que es que es eso, somos la más mierda de las mierdas. Ya. No, pero en general, en ciencia, lo que pasa es que luego los biólogos encima estamos muy maltratados. Bueno, biólogos, bioquímicos y todos los que empiezan por bio, podemos entrar ahí, pero sí. De hecho, mira, nos comenta Har, pues normal que la gente se vaya a lo privado y haya iniciativas como carreras científicas alternativas. Sí, yo sigo a carreras científicas alternativas, me gusta mucho. Yo no sé qué es eso. Es un...
hay un grupo de personas que lo que hacen es ayudarte a ver como carreras científicas alternativas, valga la redundancia, en el sentido de fuera de lo que es la academia, fuera de, ¿sabes? Intentando luchar, pues eso, pues por vete a lo mejor al sector privado y olvídate de la parte académica o de ser un eterno becario. Es que es una tortura. Es que es eso, al final si te dedicas a esto vas a ser un eterno becario. Y una cosa que no hemos dicho que también es súper importante, hay un montón de oposiciones que tú te presentas y es pues para una plaza para toda tu vida. El BIR no es ese tipo de oposición, o sea, encima de meterte un montón de estudio, un montón de horas y un montón de sacrificio, luego resulta que solamente estás 4 años formándote para ser biólogo sanitario, con una especialización y con un título que te va a dar el Colegio Oficial de Biólogos. Porque no te lo va a dar el gobierno, te lo va a dar el Colegio Oficial de Biólogos, PAMA Sinri. Porque son los únicos que te reconocen tu trabajo. O el de biólogos o bueno, el de farmacéuticos y tal, dependiendo de qué especialidad sea, ¿vale? Pero bueno, como estamos hablando de los biólogos, pues de biólogos. Y ya está. O sea, luego en el fondo tú te vas al paro. Son 4 años y después luego chao, chao. al paro. ¿Y a dónde te vas? Pues muchísima gente acaba en el sector privado. Otra gente a lo mejor sí acaba en el sector público, pero es más complicado. Yo mis compañeros de trabajo, tengo compañeros que llevan ahí un montón. Sobre todo los que llevan ahí un montón son técnicos de laboratorio. Por eso digo, por favor. Sí, que se estudia si con tenéis una la FP. opción de estudiar, haced una FP y no os metáis en carrera, porque hoy en día es una auténtica pérdida de tiempo. Pero lo que me cuentan es que personas que incluso después de, o sea, de haber estado haciendo el doctorado ahí y tal, me dicen, ese tipo de gente se hace el máster que te has hecho tú Y se van a y trabajar, a la ¿no? farmacéutica, a ver, si es que por mucho doctorado que tengas y por mucha historia, si es que no hay salida de esto. Yo es que me he hecho, bueno, tú lo sabes, que yo me hice un curso de coordinador de ensayos clínicos. Y es que los ensayos clínicos, como has dicho tú, siempre se necesitan sacar fármacos o probar en ensayos clínicos, que es básicamente probar cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de enfermedad, tiene que pasar por un ensayo clínico para antes de llegar a los humanos, ¿no? Entonces, antes de ser aplicado, para entendernos. Entonces, es un sector en el que siempre vas a tener a priori trabajo, porque siempre va a hacer falta ese tipo de tareas. Pero sí, es una pena que todo el conocimiento, todo lo que es estudiar y formarte, al final sea como de sí, pero si no te metes al sector privado, olvídate de... Y al final, luego el sector privado lo que fastidia es que al final todo es dinero. Todo es dinero, sí. No, y también luego España siempre ha sido un sitio muy de enchufe, es decir, tú entras más como yo he entrado por enchufe en mi empresa actual, he entrado por enchufe. Y tengo una amiga que va a hacer ahora, le queda nada ya presentar lo que es la presentación como tal de su tesis. Ya la entregó a principios de este año. Tiene su carrera, tiene su máster, se ha hecho un doctorado. Son muchos años invertidos, ¿eh? Pues está trabajando conmigo en otra cosa que no tiene nada que ver. O sea, quiero decir, no tiene nada que ver con ciencia, es administración lo que estamos haciendo, entonces... Estaba mirando si teníamos alguna... ¿Tenemos questions? ¿No tenemos questions? No tenemos questions. No tenemos questions. Pues Pero no pasa nada. vamos, que... Tenemos el chat para que nos pregunten Exacto. cosas. Que Pero sí. lo que dice Ana Mari. Es que es muy fuerte, de verdad. O sea, si te lo paras a pensar, a veces es hasta deprimente. Voy a hacer un inciso para animarnos, porque nuestro queridísimo Cabolo o Nacho nos ha mandado una imagen y os la quiero poner, que la voy a coger, la voy a poner aquí, ¿vale? Porque me la manda por susurro, que ya sabéis que tengo capado todo el tema de los enlaces, no por Nacho, evidentemente, sino por... Ay, no me deja. Por cuestiones de... Esto es alucinante, yo estoy flipando. de... Con la tecnología, macho. ¿Has visto? Es que, por favor, dime que no te gusta esta imagen. Ayuda, me caí en la trampa de creer que una educación universitaria iba a asegurar mi futuro financiero y no me puedo levantar. Es que más real no puede ser la situación, os lo digo Claro. ya. O sea, y mira, además ha puesto después algo...
Sí, nos ha dicho también Nacho que luego en el sector privado van a preferir a alguien que haya hecho una FP y sepa el funcionamiento de X máquina y se la suda si tiene el conocimiento o no, porque contratan el más barato. Efectivamente, entre un FP y una persona con carrera, normalmente en principio a una persona con carrera la tienes que pagar más. Es más, nosotras, por ejemplo, no podemos optar a puestos de técnico de laboratorio Es verdad. porque estamos Por encima. sobrecualificados y no te contratan. Esto es un concepto que a mí me encanta. Si alguien es capaz, por favor, y que me lo explique. Es que estás muy cualificado para el puesto. Pedazo de cateto, ¿y a ti qué más te da? Si yo estoy muy cualificado para el puesto y me estoy presentando, pues es mi problema, ¿me entiendes? O sea, quiero decir, es que me parece de risa. Es que sí. Me parece Es de una risa. excusa para decirte, no te voy a pagar lo que vales. No, Prefiero contratar a alguien que le tenga que pagar eso. menos. Eso, o sea, es que yo me estoy postulando a un puesto en el que sé que me van a pagar menos. Porque imagínate, yo me presento a una FP, yo cobraría como técnico, no cobraría como tal. Exacto, esta cara. O sea, es que vamos a ver, que yo me estoy presentando a un puesto en el que yo sé que está por debajo de mi conocimiento, entre comillas, y por no menospreciar a la gente que hacéis FP, que sabéis muchísimo y a veces más que incluso una persona que tiene carrera. Pero quiero decir, en principio, tú te presentas algo que está, digamos, por debajo de tu conocimiento. Estoy aceptando que me vas a pagar como si yo supiera menos, ¿vale? Todo entre comillas. Y aún así te lo dicen como con tono despectivo. Es que estás sobrecualificado. Mira, no te reviento la cabeza porque soy antiviolencia, pero me cachis en la pena. O sea, es que es de vergüenza, de verdad. Yo alucino. No, desde luego. Yo alucino. O sea, no, es que tienes demasiado conocimiento, sabes demasiado, eres muy inteligente, no me sirves. Necesito a alguien más imbécil. O sea, es que es lo que te están diciendo a la cara. Y además me parece insultante para mí y a su vez también para una persona que está haciendo una FP, porque la gente que hace en FP son personas absolutamente válidas, súper listas, que saben un montón de cosas. Que tengan una FP pues es porque han decidido eso, pero no son menos válidos, ¿sabes? Mira lo que pone Sara. Directamente ofertas que ponen absténganse biólogos. Yo por eso desistí, no me extraña. No, es duro, ¿eh? Es muy fuerte. Que te lleguen a decir cosas así, dices, pero hola. Así que bueno, pues... Bueno, como veis estamos un poco haters, pero es que a ver. ¿En serio qué me pasó? No, que sí, que te porque creemos, a mí también sí, me ha pasado. Es que nos ha pasado. Absténgase gente graduada, o sea, o tienes el... Absténganse biólogos al menos que sean voluntarios. literal, Ajar, ahí es donde has dado el clavo. A menos que trabajen gratis, absténganse biólogos. Pero a mí me hace gracia por lo que os digo, porque al final el conocimiento, o sea, yo por ejemplo, mira, en el trabajo que me han contratado a mí ahora, entre otras cosas, aparte de un poco por enchufe y tal, me han cogido porque ellos ahora necesitan a una persona que les ayude un poco con todo el tema marketing digital, redes sociales y tal. Y pues hombre, yo no soy una súper experta del tema, pero evidentemente gracias a todo el tema de divulgación y todas estas cosas, he aprendido bastante a usarlas. Entonces, comparado con la gente que hay en la empresa, que no son... No hay nadie que sepa tanto o esté un poco ducho o... ¿Cómo se dice, Jolín? ¿Ducho? No. Que se, o sea, que se alguien maneje, que ¿no? se maneje, sí. Que se maneje con ellas y yo medianamente sí, pues es como de, bueno, pues esta persona que parece que tiene facilidad e interés y tal, pues que la vamos a contratar con este fin un poco, ¿no? Pero bueno, pues porque ha surgido así, igual, y porque, bueno, pues ya os digo, un poco por las circunstancias, pero que a fin de cuentas lo piensas y dices, joder, es que qué pena, ¿eh? O sea, bueno, qué pena, Es una no, pena. que yo qué sé, que yo esto he aprendido a hacerlo pues porque a mí me gusta y porque yo soy curiosa, pero hay gente que a lo mejor, pues fíjate, no lo es. Y yo qué sé, a lo mejor ha estudiado mucho más de comercial o de ventas o no sé, en ese sentido a lo mejor sabría más que yo. Pero pues a lo mejor si no se ha puesto mucho con las tecnologías, pues se ha quedado obsoleto y entonces ya no puede entrar a trabajar de ese tipo de cosas, ¿no? No sé si me explico, porque es un poco... Hay que irse actualizando también con todo lo que hay y eso también es muy exigente, es muy complicado. Estoy viendo algunos mensajes que han puesto, pero... ¿Nos quieren? Mira, este es de pingüinos. ¡Ay, qué mono! Ay, bebé. ¡Ay!
un pingüinico que estaba abrazando a su cuidador. Este es otro tema que también, perdona que te he interrumpido, no, termina de decir y... No, ya está, O creo sea, que... ya por no o sea, rizar el rizo, rizar ¿no? el rizo, exactamente, pues mira, justo ahora ha salido el tema de animalitos. Sí. Bueno, espera, vamos a leer un momento lo de Ajar. Ah, que era sí, de lo perdona, a anterior, ver. Que dice que, aparte de lo de absténganse biólogos, dice sí, que al final muchas veces el conocimiento se olvida. Eso también es verdad. Ah, en serio, ¿qué me pasó? Ah, bueno, sí, esto lo ha puesto Sara, absténganse. Que si al final muchas veces el conocimiento se olvida. Totalmente. Bueno, perdona, ¿qué vas a decir de los animales? Mira, mete baza. No, ¿Qué no, quieres abrir? ¿Qué melón vamos a abrir ahora? Mira, ayer vi en un programa, es importante que todos los usuarios que estén conectados respondan. ¿Por qué? Encuesta que está, al parecer, flipándolo. O sea, que lo está petando en todas las redes. ¿A quién salvaríais? Uy, la Virgen. ¿A un desconocido que se está ahogando Uh-huh. o a vuestro perro que se está ahogando? Vale. A ver, respuestas, por favor. A nadie. A nadie, todos muertos, a tomar por culo. Ahí me ha encantado, Nacho. A nadie, que todos se mueran. Pero escucha, no, o sea... Qué intriga, @Paul. Al desconocido, porque no tengo perro. Y sí, bien No, visto, vale, a ver, Sara, bien visto. pongámonos... A ver, Sara, cariño. Nacho, cariño, por favor. Nacho, tienes que mojarte. Y Sarita, cariño, imagínate que es Ramsey o un perro que tú tengas. O sea, pongámonos en la tesitura de que tú tienes un perro y se está ahogando y al lado se está ahogando un desconocido. O sea, a ver, me parece bien la respuesta de Sara, de Ajar y de Nacho. A ver, a nadie, todos muertos, el desconocido. Imaginar que tenéis perro. Si no tenéis perro, imaginar que lo tenéis. Claro, esta es la gracia. Y sí, desconocido, sin perro. Dice Sara, dice obviamente a mi perro es pero es que me ofende hasta que dudes. Al perro, que le den a los humanos. Muy bien, Tarik, o sea, así me gusta. entiendo que Ajar ha puesto que él salvaría al desconocido, ¿no? Sí. Vale, vamos a ir... Ana Mari, ¿tienes un papel? Tenemos papel y boli, sí. Aquí tienes. George. A ver, ¿cuántos votos a favor y cuántos votos en contra tenemos? Vale. Por lo tanto, A vamos, ver. de salvar perro, por ejemplo. Sara salva perro. Vale, Sara a favor. Ajar... Ajar en contra. No, espera, Ajar creo que ha dicho que si tuviera el perro también lo salva. Ah, no, desconocido, venga. ¿Quién más ha respondido? Nacho, Tarik, ¿no? Tarik ha dicho que perro. Yo digo que perro. Tú dices que perro. Luego Nacho nos ha argumentado. Yo, dice, no me la juego por mi perro y el desconocido es por estadística un gilipollas. Ergo mantengo mi respuesta. Si no voy a morir, salvo al perro. O sea, Nacho es Si no de voy a perro. morir, Nacho es del perro. Sí, porque él no va a morir, obviamente, sabría nadar muy bien. Soy un paria. Porque Ajar es el único que ha dicho lo contrario. ¿Tú qué dices, Alba? ¿Perro o desconocido? Yo al perro, obviamente. Perro, vale. Pues ya está. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Ya hemos respondido más? todos? ¿Quién falta por responder? Yo creo que sí, creo que ya hemos respondido todos los que estábamos. Todos los que somos, todos los que estamos. ¿El Sí. Fabián, el Fabiete no está? No, Fabieta está de concierto. Hostia, pobre. Se nos ha ido de concierto. Ah, no, pobre, ¿qué coño? Se lo está pasando de puta madre el de cabrón. Bring Me the Horizon, tía. ¿No sabes Vale. quién es el grupo de Bring Me the Horizon? No, tía. Uy, te tengo que enseñar. Luego te lo enseño. Cultura musical. Cambio mi respuesta por hacerme un selfie. ¿Qué es lo que se hace ahora? Nada, no imaginas? cuela. ¿Tú qué haces, Alba? Vale. No, hago un selfie y ya está. Vale, o sea, somos 5 contra 1. ¿Por qué? Sí. Vamos a ver. A ver, explícanos, Me hizo Alba. mucha gracia porque una señora va y suelta cuando le hicieron esta pregunta y dice, yo salvo a mi perro, ¿por qué? Pues porque mi perro pesa 2 kilos y entonces, si tuviera que salvar al humano, lo más probable es que nos ahogáramos los dos, pero a mi perro le hago así y ya está. Ostras, O sea es que, cierto. oye, es muy buena respuesta. Yo salvo al perro, Importante. ¿por qué? Porque yo, para mí... A ver, ¿qué han puesto? Que la Ana Mari se está descojonando. No, me río por lo tuyo. No, espera, sigo leyendo. ¿Qué es lo que se hace ahora? Lo del selfie. Luego, son muy buenos. PMH, por favor.
¿Cómo que no? Subo el selfie viéndose el perro y el desconocido y pongo dilema del perro y el desconocido. De aquí a la fama. Oye, yo lo veo. Nacho, bien. Y cuando quieras decidir a cuál de los dos ya se te han muerto los dos. Claro. Ajar Esto es dice que como la me pasó. señora era muy práctica. Muy bien. Esto es como me pasó a mí. Bueno, voy a decir una cosa y ahora os cuento. Recuérdame que les tengo que contar la anécdota de los guiris. Por favor. Ay, sí, por favor. Esa la Bueno, contamos ahora. Mira, yo salvaría al perro porque al final para mí, no sé, o sea, mi perro, mis gatos, tal, son como miembros más de mi familia. Entonces, yo no podría dejar ahogar así a un miembro de mi familia. Claro. No, pero a ver... A ver, la idea sería intentar salvar a los dos, lógicamente, pero también es verdad el razonamiento de la señora. Eso te iba a decir. Un humano lo más probable es que te ahogue. Ojo, y no solo eso, incluso tú y yo, por ejemplo, que no somos personas así muy grandes, quiero decir, yo mido 1,55 tal, o sea, no somos muy grandes, ninguna de las dos, no somos muy altas, muy corpulentas o tal. Imagínate que tienes que salvar a un San Bernardo. Que ese bicho es más grande que yo, o un Scooby-Doo. ¿Sabes? Pues no lo igual salvas, no seguramente. puedes salvarlo. En cambio, si la persona, por ejemplo, es un niño en teoría es más pequeño que yo. Entonces, quiero decir que esto también es Bueno, un un poco... niño que a mí mi prima un día, siendo niña, A casi ver. me ahoga. Ya. Porque No, no, te le pueden hice ahogar, hice te pueden ahogar. la tontería de te pueden decir, bueno, no sé si mi prima me estará escuchando, pero seguro que te acuerdas. Estábamos en la piscina de Cantalejo y le dije a mi prima en plan a la típica tontería, venga, súbete que te llevo. Joder, Casi te súbete ahogas. que te llevo, que de repente yo desaparecí, ¿sabes? En plan, y mi tío, Dios, que me dejas sin sobrina, Dios. Y mi prima era pequeña, o sea, te quiero decir que el problema es que No, es verdad. es muy difícil salvar a alguien que se está ahogando, pero... Claro. No, mira, Pero pero bueno. lo pone a Jar, es verdad. Depende mucho de las características de a quién tienes que salvar. Pero si tuviese que elegir y fuese capaz de salir viva salvando a alguien, yo... Creo que más el perro. Sí. Porque, a ver, es que también Alba ha tenido clase de buceo gratis, totalmente. Pero sí que es verdad que con la anécdota que tú tienes y con pues un poco por lo que ha dicho Nacho, al hilo de lo que ha dicho Nacho, es verdad que ahora como todo el mundo está con el afán de los selfies y tal, pues claro, así nos va. Es que te dan ganas de decir, no, este que se muera ahogado, el desconocido, y yo salvo al perro aunque no sea ni siquiera mío. Además, Por te algo. diré que muchas veces a mí lo que me fastidia es la tontuna humana. Porque, ay, déjame el boli que me gusta la sensación de cogerlo, Toma, tía, coge, sí. coge, disfruta. Así, es como que me muevo mejor, ¿sabes? Vale. O sea, la tontería disfruta. humana, mira, yo salvé a 2 personas de morir ahogadas. Literalmente, ¿eh? Literalmente. Una heroína, ¿eh? Ojo, 4 másteres y una heroína. Si no la estáis contratando, yo no sé qué estáis haciendo. ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida? Cámara, que tenéis que contratar a Alba. Ya está. Perdón. Pues salvamos a 2 personas de morir ahogadas sin tirarnos al agua, ¿eh? Yo desde la distancia, evidentemente, porque ahora... Por razones obvias, o sea... Pero claro, la situación era que, pues esto fue con unos amigos míos, no sé si mis amigos... Dibujo para que así entiendan la situation. Ah, pues mira, sí, En os lo voy a muñequitos, dibujar. venga. Bien, Y mientras la vas contando. bueno. Joder, es que no puedo hacer 2 cosas a la vez. ¿Cómo que no, Alba? Que tú eres mujer. Ya, pero un poco disminuida. Bueno, a ver, os lo voy contando yo. Alba estaba en un Ya viaje está. con unos friends Aprox. en Canarias, ¿vale? Bueno, en como unas veis- islas de España. Como veis, Para tengo situarnos. unas super habilidades dibujativas. Mira, tú vas poniendo el dibujo. Venga, va. Así. Como veis, soy toda una pintora extraordinaria, Espera, maravillosa. ahí perfecto. Se te ve a ti y se ve el dibujo. Explica No usted la sabía cómo situación. poner, no me gusta ese símbolo de la mujer porque indica inferioridad. Y de hecho creo que ese no es el de la mujer, no sé qué cojones he hecho. Has hecho un símbolo extraño, pero parece el del chico. Este es el del hombre y el Ese de es la el del mujer chico. es así. Eso es, esa es la mujer. Bien. Ahí. Venga, perfecto. Ya lo tenemos. Apañado. Bien, Apañado. entonces, ¿qué pasó? Que Espera, yo que no estaba sé. en... ¿Qué has hecho? Me ponen si yo tampoco lo sé. A ver, es A ver. un símbolo de señora y de señora Y en de al lado, señor, ¿vale? exacto. Entonces, ¿qué parejí. pasó? Nosotros el último día, ya cuando íbamos a coger el avión, para volver de... Estaba yo en Gran Canaria, que de hecho salió en todos los periódicos de Gran Canaria.
Sí, si lo buscáis está. Si lo buscáis está, Tragedias de Gran Canaria. Tía, monigotes. El sin una caña de pescar, que es Ana Mari, perfecciona mi dibujo, por favor. Bueno, el caso es que íbamos a coger y... Uy, notification. Ah, hola Gambrinus, gracias por suscribirte otro mes más. Ya está, tu boli para ti. Pues nada, básicamente lo que pasó es que nos fuimos a un faro a ver pues las olas del mar y Eso todo esto. ¿Y qué pasó? Que en Gran Canaria había unas olas un tanto peligrosas, ¿vale? O sea, imagínate, pues nosotros... O sea, Ay. es que yo lo he hecho desde la perspectiva de cómo lo veíamos nosotros, pero nosotros estábamos Estaban en lo lejos. alto, arriba, ¿vale? Y evidentemente se podía bajar, pero a ningún subnormal se le hubiese ocurrido bajar viendo cómo rompían las olas y cómo estaba el mar, porque rompían las olas súper alto. O sea que a nosotros casi nos llegaba y estábamos arriba del todo. Bueno, pues ¿qué pasó? Que aparecen estos dos iluminados. Para que os hagáis una idea. Alba arriba, sujetos abajo, pegados al Exacto. agua. Aquí, Que- donde está peligro, gentuza. Vale, Exacto. sí. Entonces, Pues ya. nada, aparecen Ahí estos lo dos veis. iluminados Ahí, estos dos, sí. y Sí. deciden que es buena idea bajar hacia abajo del todo, pero abajo, 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 o sea... Y claro, de repente salta mi amiga, dice, tía, se van a mojar. Y yo pensando, si solo se mojan, vamos bien. Entonces, ¿qué Bueno. pasó? Que evidentemente una ola les mojó y los pavos se quedaron riéndose en vez de salir echando hostias de ahí, ¿sabes? Ya, sentido común, es que... Pues se quedaron ahí y resulta que a la siguiente ola se les llevó completamente, o sea, se les llevó. Y yo pensé, voy a bajar para ver a los cadáveres, porque estos pavos de aquí no han salido vivos, vamos, o sea, es que les ha arrastrado tal y como está el mar. Bueno, pues tuvieron la grandiosa suerte de que aquí, Enseña, señala. o sea, en esta... Es que no diviso. A ver, en esta parte, o sea, mejor espera. Que lo voy a Señala hacer con así. una X, ahí. En esta parte, o sea, ellos estaban aquí, pues en esta parte había como otro montículo de roca y aquí había como una lagunita que estaba como tapada por roca. O sea, bueno, Sí, bueno, que había como un poquito de había agua como ahí un detrás. poquito de agua aquí detrás. Y por suerte la ola que les vino así, pero por encima, pues les echó para aquí atrás. Y claro, se quedaron aquí. Menos mal porque si no, si se les lleva a llevar para el otro lado, se ahogan totalmente. Bueno, pues se metieron ahí y ya sale el chico y yo dije, hostia tú, que están ahí, no sé qué. Y sacaron a la chica que estaba inconsciente y salieron que, o sea, ya empecé a llamar a los servicios de emergencia, llamamos a la policía, no sé qué. Y ya vinieron a rescatarles. Y cuando les sacaron yo me acerqué porque le tenía que dar, porque el policía, claro, me dio unas llaves de no sé qué. Y ya me acerqué. Buah, pues pasé al lado. Y la chavala tenía una raja de aquí a aquí. O sea, un disfraz de Halloween que se le veía el hueso. Los brazos igual, aquí se le veía el hueso. En las rodillas lo mismo. Y el chaval, en la cabeza no, pero en los codos y en las rodillas igual. Claro. O sea, y yo pensaba... Haberse matado, vaya. Es que son subnormales, pero subnormales del todo. Y está aquí la noticia que a lo mejor se puede mandar, pero no sé. Sí, la puedo buscar mientras. Tú sigue La contando, mandé que yo la por busco. WhatsApp, me parece. Y nada, no, Sí. bueno, pues eso fue la anécdota, que el problema es que muchas veces los humanos se ahogan por estupidez humana. Sin embargo, los animales, los pobres, pues muchas veces no entienden. No ven el peligro. Pero vamos, que yo pensando, es que yo mis sobrinos de 4 años,
no se les ocurre... ¿Esta puede ser del 2 de enero? Sí, ¿no? Sí, no, eso fue en Tenerife, en Gran Canaria. Vale, esta no fue, ¿no? No. Espera, lo voy a buscar. Dos jóvenes el 11 de enero al caer heridos tras gravedad, al caer arrastrados por una ola en el faro de Sardina, en Gran Canaria. Esa fue. Ahora vamos a poner en pantalla para que la leáis. Bueno, para que veáis cuál es. De hecho, no, lleva razón Alba. Os lo paso en el enlace mejor al chat y vosotros ya lo leéis. Y ya está, no pasa nada. Yo os lo mando para que os lo podáis leer tranquilamente. A ver qué han comentado. Bueno, ante todo quiero que todo el mundo me responda y dé su ferviente opinión de mi salvamento. Eso, y muy de importante. de la inteligencia. Ah, bueno, es verdad, lo de la oveja en la zanja, que la sacan y se vuelve a meter ella sola. Sí, Ay, no lo he visto. pobrecita. Bueno, luego te lo enseño, pero sí, ahí está. Que por cierto, que lo he dicho así muy por encima, pero porque estaba ya Alba contando su anécdota. Hola Borja o Gambrinus. Y nada, que muchas gracias por suscribirte otra vez. Muchas gracias. Pues eso. A ver qué más han puesto. Pues nada, han ido comentando por aquí. Uy, espera, que ahora no me va. Ahora. Que te decía Sara que era el error que se le ocurrió a los dos, no solo a uno. Que decías tú, ¿se le ocurrió a uno? No, se le ocurrió a los dos iluminados, es verdad. Los Illuminatis confirmated. Luego me ha dicho Darik que me había mandado 2 noticias por si luego las quiero comentar en algún momento, perdón, en el canal. Entonces, bueno, pues ahí está. Que les estaba contestando yo por aquí a ambos. Y luego aquí Sara ha comentado, bueno, recordemos el vídeo de lo de la oveja en la zanja. Ya está. No ha habido mucho más comentario. De momento. Sí lo has visto, yo creo que sí, si te lo enseñó Sara, es verdad. Maldita sea, es verdad, puede ser y no me acuerdo, tía. Que sí que te sí, creo que a la oveja. Sí, que sí, creo que puede que y me después suene. de sacarla se volvía a meter ella, pues que porque se vuelve a meter, porque es tontilla. Sí. Bueno, tontilla no, el animal ahí despistado, yo qué sé. Pero vamos, sí. En principio, bueno, los animales es por desconocimientos. No presumimos tanto de que estamos por encima y de que somos superiores. Pues hay veces que con estas cosas no queda demostrado. No queda muy bien visto, ¿no? No, ni con esto ni con los balconing. Las dos cosas que no demuestran la inteligencia humana. Y no sé, ¿qué decía Tarik de comentar algo? No, que me había mandado... Es que Tarik y yo nos compartimos noticias, siempre. Ah, vale, o sea, entonces, que es de otra cosa, vale. Sí, él siempre me comparte, porque como yo a veces leo aquí noticias, pues me las comparte. Y yo a él también, si las encuentro de paleo, se las suelo mandar, porque pues él también hace directos de eso. Fenomenal. Vamos, que somos 2 frikis, en resumen, ya está. Somos 2 frikis, compartimos cosas, no pasa nada. Hay amor. Bueno, pues no sé qué más. A ver, ¿alguna pregunta, alguna sugerencia, algún cosas comentario? Que decir, sí, del salvamento de Alba, muy importante. Sí, o del de tweet en cosa. general. Sí. Bueno, es verdad, os he pasado el enlace de la noticia por si queréis. Mira, 10 de 10 superheroína, te ha puesto a bajar. 10 de 10 superheroína. Ahí, muy bien. Pues sí, la verdad es que sí, porque te encuentras con esas situaciones, es difícil también a veces saber reaccionar. Con cosas como estas me sigo planteando cómo el ser humano no se ha extinguido aún. Pues es una gran pregunta, Tarik, ¿qué quieres que te diga? No, profe, todo correcto. Así me gusta, muy bien. No, pues sí. Hombre, ¿puedes contar, por ejemplo, cositas que has investigado? Que tú has investigado mucho cuando trabajaste en la Complo, estuviste con el de inmunología. ¿Qué aprendiste a hacer allí? Así Bueno, por encima. allí, o sea, yo estuve ahí un año trabajando con biespecíficos, que son anticuerpos, que por un lado, aquí igual sí que os tengo que hacer un dibujito. Venga, pues cambia la hoja, que ya hemos visto a los guiris que casi se mueren. Ahora vamos a hacer otro dibujo. Vale, pues mi biespecífico era una cosa así. Vale. Y entonces se unía a la célula tumoral en el EGF... ¿Cómo se llama el factor de crecimiento? EGF... El EGFH, no, EGF3 creo que es. ¿No lleva un número? EGFT. Me suena, el EGFT. Creo que no es EGFT, pero bueno, EGFT, bueno, lo podemos buscar. Sí, claro. Grow ¿Qué Epidemial buscar? Factor. Vale.
Growth. ¿Es epidemical? Sí. Vale. Sí, yo creo que entonces es el... Bueno, tampoco hace falta, no te preocupes. No, sí, espera. Vamos a ponerlo bien. Somos científicas, Alba, por favor, ¿eh? Que lo hemos dicho antes. Sí, el eje... El eje... El EGFR. EGFR, sí. Lo habías puesto bien. EGFR. Estupendo. EGFR y EG. EGFR. Bueno, Aprendiendo, entonces... chavales. Sí. Vale, prosigue, mi amor. Bueno, más o menos para que os hagáis una idea, yo trabajaba con este tipo de moléculas que son anticuerpos biespecíficos. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado se unen... Joder, es que no controlo. O sea, por un lado Espera, yo te lo sujeto, venga, va. Por un lado se unen a la célula tumoral y por el otro se unen a un linfocito T. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los linfocitos T, como todos sabréis, los que seáis biólogos, los demás no lo sé, pero Sí, que los linfocitos T son las células... son parte de nuestros soldaditos, ¿vale? Del sistema inmune. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Son capaces de reconocer las células tumorales y matarlas. Entonces, uno de los mecanismos de defensa que tienen las células tumorales es que dejan de expresar los receptores que les permiten a los linfocitos T reconocerlas. Y entonces, para poder eliminarlas. Entonces, este tipo de moléculas que hacen, pues lo que hacen es que lo unen en un espacio físico, hace que estén lo suficientemente cerca como para evitar que el tumor escape. Y entonces estuve trabajando con este tipo de moléculas aquí y eso fue lo que hice en la Complutense. Bien. Y ahora, ahora lo que estoy haciendo es más, estoy trabajando con unas moléculas que son ácidos grasos que lo que permiten es disminuir, o sea, ahora lo contrario. O sea, ahora lo que pretendemos es disminuir la acción de este tipo de células porque cuando están sobreactivadas pues producen todos los problemas de autoinmunidad o por ejemplo, ¿cómo se llama? Es que tengo problemas de memoria A corto y a largo plazo. corto Y a largo plazo. O sea, enfermedades inmunes, ¿no? Enfermedades autoinmunes, pues alergias. Diabetes tipo 1 como la mía. Sí, el las lupus. Dermatitis. ¿Cómo se llama esta dermatitis? Espongiforme o algo así, que tiene un nombre muy raro. Busca en internet si quieres. No me acuerdo. Bueno. Puedes buscar en internet lo que quieras. Ponle. ¿Dermatitis qué? Tú busca. No, la psoriasis. Ah. Coño, no me sale. ¿Ves? Es que así a buscarlo y ya te sale. En la vida. No, ya está. Bueno, pues la psoriasis y todo este tipo de problemas. Entonces yo lo que estoy trabajando ahora es con unos ácidos grasos que tienen la capacidad de unirse a estas células y disminuir la actividad. Claro. No, pero tiene mucho sentido porque precisamente las enfermedades autoinmunes son porque el sistema inmune está sobreactivado, o sea, está muy activado, tanto que llega a atacar a las células que no debe atacar. O sea, que es súper interesante. O sea, fijaos cómo la misma técnica se puede usar para dos cosas. Por un lado, para detectar tumores y poder, me imagino, hacer mejores terapias. Y a su vez también, pues eso, para ver cómo pueden llegar a funcionar las enfermedades autoinmunes y evitar que a lo mejor se puedan dar, ¿no? O sea, tiene un montón de aplicaciones una misma técnica, que esto también mola un montón. Por cierto, han comentado a Jar que el trabajo de Eduardo López Collazo. ¿Te suena este señor? A mí no, ¿eh? A mí no me suena. Pues lo investigaremos. Yo, mira, me voy a apuntar el nombre, porque luego siempre estoy buscando científicos que contar, así que... Pues mira, Eduardo
López Collado. La cosa que me suena, pero... No sé. También es que me suenan muchos nombres. Yo no soy muy de fiar. Ah, Collazo, no Collado. Vale. Menos mal que lo estoy apuntando. Luego no lo encontraré. Aquí queda apuntado. Ya está. Muchas gracias, Sajar, por decírnoslo. Pues no, ni idea. Pero bueno, lo podemos buscar también. Aquí in situ. Ahora que caigo. Vamos a buscarlo. Eduardo. Vamos a buscar. Eduardo. López. Ah, mira. Collazo. Tacatá. Uy, pues la cosa es que este señor a mí se me suena, ¿eh? A lo mejor no te suena por el nombre, pero igual sí que le has visto. A mí me suena mazo su cara así. Voy a poneros pantalla para que lo veamos junticos, ¿vale? Así que Alba y yo nos volvemos chiquis. Pero no pasa nada, porque seguimos aquí. A ver, un momento. Aquí, este. Sí, ahí le tenemos. Estupéndico. Vamos a escuchar, o sea, vamos a leer un poco quién es este señor. Eduardo López Collazo, que nació en Cuba el 3 de julio de 1969, es un físico nuclear, doctor en farmacia, investigador y divulgador científico cubano, nacionalizado español, o sea que es como ya es pariente nuestro, que investiga sobre las defensas humanas en situaciones patológicas como el cáncer, la metástasis y las enfermedades infecciosas. Y desde 2008 trabaja en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de La Paz. Joder, pues qué bien. Que ese hospital, por cierto, está aquí en Madrid. También es director científico, presidente del Comité Científico Interno y miembro de la Comisión Delegada y Consejo Rector. Jesús de la vida. Pues sí que ha hecho cosas este señor, ¿no? Qué guay. Ah, mira, tiene 3 libros. Uno es ¿Qué es el cáncer? Otro es El coronavirus, la última pandemia. Y el otro es ¿Qué es el VIH? Historia, presente y futuro de una pandemia. Ostras, pues qué guay, ¿no? Este señor. Qué guay, qué guay. Oye, pues me gusta. Mira, una persona que no conocía. Oye, pues mira, ya la conocemos, pues ya sí. Ya la conocemos. Mira todas las cosas. Pues mira, oye, y este señor, pues yo lo voy a buscar luego en redes, que seguro que le puedo seguir. Pues qué guay. Ah, es activista también LGTB. Me gusta eso. Sí, y por eso lo mencioné. Y muchas gracias, Ajal. Love you, love you. Como es de Madrid y tal, se me fue a la cabeza. Oye, pues sí. Oye, bueno, a mí me da igual, personalmente, que sean de Madrid o no, pero, jolín, pues es que seguro, yo estoy convencida, cuando le he visto la cara, he dicho, yo a este señor le he visto. ¿En dónde y por qué? Pues no lo sé, no me acuerdo, pero seguro que lo he visto en algún sitio. Sobre todo si he hablado de cosas del COVID y tal, pues no te extrañe que cuando el COVID, que han sacado tantos científicos y divulgadores, mira, Hal, nuestro profesor Hal, todo el día en la tele. La madre que lo trajo. Sí, sí, ese hombre, vamos. ¿Qué es el cáncer? Cáncer eres tú. Era muy tachonacho, jolines. Ay, madre. No, pero es verdad, de hecho lo comentábamos el otro día cuando quedamos que tú no pudiste venir, comentábamos eso, que Hal, por ejemplo, José Antonio López, para aquellos que lo queráis buscar, que de José Antonio López sí he hablado, lo tenéis también por redes sociales, es un señor que estudió, es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y es virólogo y sabe un montón de cosas, y con el tema del COVID aquí en España ha estado muchísimo, porque también es divulgador científico, entonces, pues bueno, es que no ha parado de salir este señor en la tele. Y nos hacía mucha gracia, porque el otro día comentábamos que aparte de ser profesor nuestro, decíamos, oye, y este año del COVID, que ha estado en todas partes, todo el rato en la tele y tal, este hombre habrá dado clase, porque yo creo que no le ha podido dar la vida para estar dando clase y estar en todos lados. Hombre, como las clases dejaron de... Bueno, también es verdad que eran clases diferidas. Eran en diferido, online, entonces... Igual lo hacía en el camerino de Telecinco, mientras luego iba el pobre a hacer una entrevista. Estuvo hasta en Sálvame, ¿eh? Sí, por eso lo he dicho, Telecinco. Bueno, estuvo en todas las cadenas. Yo lo he visto en Telemadrid, en Telecinco, en Antena 3, en todos lados. En todos lados, en la sexta. Me voy a duchar a ver si me sienta bien. Seguro que sí, Chanchi. Mucho ánimo. Igual que el de Capitán América. Pues sí, seguirle, que mola un montón. A mí Hal me gusta mucho. Me gustó mucho como profesor, pero me gusta mucho también como divulgador. Eso sí, me acuerdo como profesor que la primera impresión te deja muy noqueado. Era un poco prepotente en el sentido Llegó un poco prepotente, sí. De primeras, quiero decir. Mira, yo sigo a Hal. Está en LinkedIn.
tiene un programa que se llama Entre Probetas, que está en Radio Nacional de España. Yo le sigo eso, en LinkedIn, en Twitter. Juraría que lo he visto también en Instagram. Y en Ciencia Red, que es otra de los sitios donde he estado yo. Vamos, donde divulgo yo también. Así que está ahí. Y en la calle, por supuesto, en la tele también le vas a ver a Hal. Sí, total. Es tremendo. Pero no, sí, es un tío que sabe un montón. O sea, da gusto. Da gusto. La verdad es que sí. Muchas gracias, Gambri, por vetar al bot. Entonces, pues eso. ¿Eso qué quiere decir? Los bots son cuentas falsas que existen, que se crean. Entonces es importante vetarlas porque te puede venir un ataque de bots, entonces te empiezan a seguir como 150 personas de la magia que no existe porque no son cuentas reales. ¿Sabes? Son como ciberataques. Pero en plan con cuentas falsas. Ah, coño. Entonces, pues eso es importante. Para eso tiene uno moderadores. Muy bien, así me Muy gusta. importante. Entonces, pues eso. Pero vamos, que sí, es tremendo. El tema de divulgadores así y tal, bueno, es que yo insisto, creo que con la pandemia ha habido un boom, sobre todo con los virólogos y con todo esto, fue muy tocho. Que también es normal, o sea, quiero decir, había que buscar, ¿no? O sea... Exacto, luego hay bots buenos como el Nightbot. El Nightbot es el que genera estos mensajes cada 2x3, que tú esto se lo programas y los va poniendo. Ah, vale. Para ir recomendando cosas como mi blog, mi Discord, mi canal de YouTube, etcétera. Bueno, bien. O sea, bien. no todo es malo en el No mundo. todo es malo, ¿no? No todo es malo. No todos los bots son malos. Menos cuando juegas, que esto es maravilloso. Cuando tú juegas a un juego que ponía mucho Hidden Evolution 93, o sea, ese Fabio... Era muy gracioso porque hay un juego que se llama Marvel's on Stream, que es de canicas, y es de hacer una carrera de canicas pero a nivel virtual. Y hay veces que, incluso también a veces con otro juego que se llama Kukoro, tú puedes apuntar a un bot. No me preguntes por qué, hay bots que sí que son como malos, pero hay bots que luego son buenos. Pero buenos hasta el nivel de que ellos ganan las carreras o ganan las partidas y tú no. Y es como de, vamos a ver, no hace falta que seas tan bueno, ¿vale? Hay un poco de respeto. No hace falta que ganes tú. Madre mía. Claro, están Esto chetaos. es un mundo, ¿eh? Esto es un submundo. Esto es un submundo. Te tengo que hacer clases prácticas para Sí, me tienes que hacer, sí, por favor. Clase número 1. Clase de huevito de tweets, exacto. Clase número 1. ¿Qué es Twitch? Exacto, ¿qué es tweet? ¿Cómo de... Mola. Bueno, pues nada, chicos, a ver, ¿qué más? ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí, eso también es verdad. Lleva razón Borgi. Que dice que también hay otros que son indiferentes, pero que te llenan la lista de seguidores y cuando tienes muchos al final te acabas liando mazo porque es como de esto no son reales. Mierda. Sí. En fin. ¿Clases de qué? ¿De cómo hacerte cosas de o sea, Tweets, cómo hacerte ¿no? cuentas? ¿O de cómo usar tweets? Pero para eso existen los vídeos tutoriales. ¿Cómo creéis que yo he aprendido las cosas? Si yo soy medio lerda, vamos a... Que no, mujer. Pero que yo te juro, el otro día, claro, lo he dicho antes, ¿no? Yo estoy empezando a trabajar con Mac. Claro, pues estoy con OpenOffice y con Mac. Dos cosas que yo he usado mucho. Entonces llego el otro día y estoy haciendo un documento y digo, vale, lo suyo es que tenga portada, índice y tal, ¿no? Y me pongo yo a ver el índice y digo, ¿y esto cómo cojoncho se pone? ¿Esto cómo se pone, tú? ¿Cómo lo he averiguado? Viéndome un video tutorial, pero si yo siempre lo digo, es que videos los tutoriales, vídeos de YouTube tío. son la leche, o sea, son lo mejor que te puedes echar en la cara, o sea. Sí, bueno, a mí ha habido gente que me ha agradecido mucho los vídeos porque yo, los vídeos de YouTube, muchos de ellos son del temario del BIR. ¿Te acuerdas que te lo dije? Sí. Pues hay gente que me dicen, oye, que me ha venido totalmente bien para repasar cosas del BIR, no sé qué, y yo, a ver, es que... Hombre, claro, todo eso viene súper bien. Es verdad que ahora con chat GPT será más fácil. Sí, yo creo que sí. ¿Quieres que me ponga ahora sin gafas? Gambri, ¿para qué? Si yo ahora no estoy jugando. Bueno, me puedo poner sin gafas. No voy a leer el chat. 5 minutos, espera, que voy a mirar el tiempo. Ok, son y 18. Vale, pues en 5 minutos, Alba, tengo que volver a ponerme las gafas, porque no hipio. Ahora te toca a ti leer el chat.
Pues yo no veo. O sea, bueno, no veo. Para puedo que acercarme. estéis sin gafas, 2,5 tú y 2,5 Alba, os turnáis. Pero para... O sea, 2 minutos y medio yo sin gafas y luego otros 2 minutos y medio tú sin gafas. Va, lo veo bien. Venga, porque así venga. tú lees mientras yo no veo y Venga, a al ver, revés. os turnáis, pero... Pero ¿con qué propósito es esto? O sea... Para putearnos, con perdón. O sea, para que sufras. Porque no ves. Pues déjate, yo no reto, o sea, yo no acepto el reto. Va, acepto yo los 5 minutos, no pasa nada. Que Si no, va a leer la Alba. Ana Mari tampoco. ¿Por qué no? Tú lee por mí. O yo me Que acerco y bueno, leo. eso, ante todo, no sé, que queréis que os contemos alguna cosa más, alguna anécdota que queráis. Venga, sí, o- han canjeado anécdota. Eso es que yo puse una recompensa, que es que si gastaban X puntillos, que eso también lo puedes hacer aquí en Twitch, yo contaba una anécdota de tal. Pero como estoy aquí con Alba, ¿qué anécdota contamos? ¿Qué quieres? ¿Una de la carrera? ¿Una del BIR? ¿Qué contamos? Una que tengamos las dos, para que sea más bonito. Pues no sé, Es que la tenemos verdad varias. que ni idea. Chan, chan. Bueno, de todas maneras, yo ya he contado la anécdota de los guiris. Ya lo sé, pero esta es una anécdota más rollo... Una anécdota más rollo de biología, más rollo ¿no? de biología, Uy, eso perdón, es. tía. Más rollo científico. Cuenta el del BIR. Vale, una del BIR. Contamos la de la profesora que nos dejó súper en shock y siempre la contamos. La de la profesora y cómo se puso mal a ella y su novio. Sí. Venga. Sí. A ver, resulta ser que nosotras íbamos el primer año a una academia, ¿vale? Y entonces, bueno, había una profe que era maja la muchacha, no es que tal, pero estaba la chica pues dando su clase, su historia, y estábamos hablando entonces, creo que era de la... era de bacterias, me parece, de cómo las bacterias podían infectar y tal, creo que era de la E. coli en concreto. Que por eso vino todo el rollo. Bueno, la cuestión es que la mujer nos empezaba a contar que con la E. coli, que claro, es una bacteria, que yo ya os lo he contado alguna vez, que está muy asociada con todos los temas de gastroenteritis, diarreas y cosas no muy agradables, pero que se tienen. Total, que a efectos prácticos la mujer nos vino y nos soltó así de gratis. Ya sabéis que los profesores de gratis te sueltan cosas, como nosotras cuando empezamos a explicar y de pronto soltamos chorradas. Pues eso que hay, eso que tiene cuando tú hablas mucho rato. En fin, que estaba hablándonos precisamente de lo de la E. coli y no sé por qué nos empieza a contar que ella el otro día cuando estaba... Bueno, no, el otro día no. Fue cuando estaba ella todavía estudiando el BIR, ¿vale? Ella ya lo había probado. Dice, no, yo cuando estaba estudiando el BIR vivía con mi novio, o estaba con el novio, iban a cenar una noche, no tenían nada de qué cenar, ella se asomó a la nevera y solo tenía, según explicó, que era una loncha de pavo o una loncha de jamón york, no me acuerdo. Una loncha de jamón de york. Una loncha de jamón de york. Y no me preguntéis cómo la dividieron y se cenaron eso su novio y ella. No me quedó muy clara la historia ahí, pero bueno, matices. Total, que para más Inri, la loncha de jamón york no estaba buena y se pusieron los dos malísimos. Pero malísimos de que por lo visto no salían del baño, ¿no? Porque se iban por la pata abajo. O sea, la E. coli se montó fiesta. Vale, entonces a mi amiga Alba y a mí, pues claro, nos hizo muchísima gracia porque dices, pero vamos a ver, qué innecesariedad contarme a mí esto. ¿Por qué me lo cuentas, señora? Que no es, este es su incumbencia. Ponte las gafas, Ana Mari, que creo que hay alguien nuevo. Sí, ahora me la pongo. Me queda un minuto. No, ya está, ya han pasado los 5. Ya está, ya me las pongo. Uy, por favor, sufro mucho con esto, de verdad. Ya sé que lo puse yo, pero lo paso mal. Vale, a ver, la anécdota ya la hemos contado. Elevada 9 de Escenio. Ole, Escenio, qué gran canal. Por aquí han puesto emoticono. Mira, tía, este es el mío. Este es de la Kiara. El de la Kiara. Claro, tengo... Ah, coño, es verdad, la Kiara. ¡Hombre! El patito Juan, muy buenas. Sí, este chico me sigue hace ya tiempo. Yo me empecé a seguir gracias a Fabio, que como hace promociones continuas. Ah, bueno. Muy buenas, es verdad, hace mucho que no te pasabas. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Cómo te cuentas de tu vida? ¿Qué te me cuentas? Pues llega justo
para anécdota. Casi al final, porque no sé tú, pero yo... Estamos ya fundidas, Estamos ¿no? ya sin cerebro. Hombre, es que también te digo, llevamos 3 horas y media. Pues nada, que nos diga cómo está y cortamos para saludarle. ¡Oh! Ayer fue su cumple y le compraron... O sea, ayer fue su cumple y le han comprado un juego. ¡Oh! ¡Me alegro que te lo hayan comprado! Y muchas felicidades. Aunque Eso, sea un muchas día con felicidades. retraso, pero bien. No, no pongáis corazones rotos. Es que de verdad llevamos 3 horas cascando, ¿eh? O sea, aquí hablando sin parar. Sí, 3 horas y media. Entonces, Sí. se nos está muriendo un poco el cerebro. Ya es tenemos el esperable. cerebro fuera de onda. Sí, además que bueno, hemos estado hablando un poco antes de abrir directo con vosotros de de qué íbamos a hacer y qué íbamos a hablar y tal. Entonces, a ver, que parece que no, pero yo siempre lo digo, los directos míos no son muy improvisados, son más bien una mezcla entre improvisación y preparación. Así que sí, mira, Har nos da su permiso. Perfecto. Pero, ojo, momento, nos vamos a ir tan rápido, un segundo, que hay que buscar a quién le vamos a mandar a toda esta gente bonita que está con nosotros, ¿no? O sea, ¿con quién nos vamos a ir de raid? Dicho sea de otra forma. Porque esto es una de las cosas bonitas de Twitch. Tú estás aquí en directo y luego si te vas, pues lo puedes mandar con otro canal que esté en directo para que ellos sigan viendo a otra persona. Anda, mi madre, vale, Así vale. como recomendación, en plan bonito, es bonito compartir. Compartir es vivir y amar. Hombre, claro, compartir es vivir siempre. Ahí estamos. Entonces, yo creo que os voy a mandar con el canal de Dos Professor, que es una persona que hace Minecraft, tía. Tú sabes que el juego de Minecraft, ¿no? Sí. El de los cubitos. Pues hace esto, pero lo hace rollo educativo. Y eso a mí me mola mucho. Entonces le empecé a seguir porque soy muy fan de este señor. Que cuando voy a jugar yo Kukoro de nuevo, pues no lo sé, pues quizá en el próximo directo, cuando no tenga invitada, jugaré Kukoro, jugaré Cell to Singularity y no sé, jugaré más juegos. ¿Cuándo va a ser ese directo? No lo sé, seguirme en Discord, seguirme en redes sociales, porque yo allí lo aviso y no sé cuándo va a ser, la verdad lo digo, no me escondo. Es lo que tiene, es que desde que estoy trabajando, tía, me tengo que organizar. A ver, así. hija, cuando uno tiene tiempo y ya está. Exactamente. Así que, pues eso, ahora os hago la raid, pero como he leído este mensaje y tal. Lo que dice Gambly, muchas gracias a todos por haberos pasado, que ahora os lo diré bien y mejor. Y sí, muchas gracias a Albita, que ha estado aquí invitada. Muchísimas gracias por venir, Albita. No, gracias a vosotros y a ti por invitarme. Yo Nada. encantada y Si si me invita más veces, eso es. pues vendré y estaré con vosotros muchas más veces y que me ha encantado la experiencia, que ya sabéis que yo era nueva en esto. Sí. Y nada, que un besazo muy grande para todos y que os quiero a todos. Oh, sí. Además, es verdad que el patito Juan ya me sigue en todas partes. Bueno, yo no lo he dicho por ti, ya sabes, yo a ti sí te tengo fichado, sí, ya sé que me sigues. Pero hay gente que sé que no me sigue en todas partes, entonces, bueno, pues yo por si acaso lo digo todo. Hombre, porque oye, claro. yo es que por si acaso, porque es verdad que el otro día me estaban preguntando y digo, pues no sé, sígueme en redes y así te enteras. ¿Yo qué quieres que te... Es que ya llega un punto y lo siento, es que es así. Pues eso, que lo dicho, que por partes. Muchísimas gracias a Sarita o Fire7 que ha suscrito otra vez y a Gambrinus que os habéis suscrito. Money, muchas thank you. Y... por supuesto, muchas gracias Alba por venir. La invitaremos en el futuro para que venga más veces, igual que a Bioplantolo Hidden, ya sabéis que vendrá más veces. Y ya está, pues nada, que muchas gracias a todos por estar aquí. Os voy a mandar con Professor. Quedaros, por favor, que ganáis puntos del canal, ¿vale? Mira, te dice Nacho que él también se ha suscrito. Así, pues no me ha salido la notificación. Mierda de Twitch. Pues muchas gracias por suscribirte. Muchas gracias. Love you. Ah, vale. Pues por eso no me habrá saltado. Qué sinvergüenza es esto. Pues muchas gracias a ti también. Cabolo, muchas thank you. Bueno, un besito para todos, chicos. Nah, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Se le quiere igual. No pasa nada. Así que pues eso, chicos. Nos vemos prontito en otro directo. Probablemente ya yo sola. No puedo estar todos los días con gente. ¿Qué te recomiendo para tu primer stream? Hombre, tienes Kukoro, Patito Juan, por favor. Estas cosas no se preguntan. Pon Kukoro, por favor. No se cuestionan las cosas. Así que pues eso, que un besito muy grande para todos.
Bueno, esto sí, también lo que dice Borja. Disfrutar del público y del directo es lo más importante, eso siempre. Pero eso para el primero y para todos. Así que pues lo dicho, os mando The Raided, que paséis muy buen fin de semana, que disfrutéis. Y nada, Y pues, eso. cuando te abramos redes ya te recomendaremos. Venga, genial, perfecto. Pues muy buen fin de para todos. Sí, chao, chao. Chao. Nos vamos. Chao. Y... Pucú.